La gran mayoría de enfermedades crónicas que nos afectan tienen en su base una génesis común, que es la enfermedad del árbol circulatorio. La mayoría de la enfermedad, la mayoría de individuos, es absolutamente prevenible. Probablemente a día de hoy sea uno de los cardiólogos más famosos de España. Vamos a hablar con el doctor José Avellán. José Avellán, cardiólogo intervencionista, divulgador y autor. Toda la gente te dice, yo soy hipertenso como mi padre. Ah, perdona. Lo que pasa es que tu padre comía fatal y tú comes como tu padre. El ejercicio de alta intensidad ha demostrado promover cambios fibróticos y arritmias mortales. ¿Qué impacto sobre la salud cardiovascular tienen las bebidas energéticas? Un fumador de 25 años no está tan mal. No puedo equiparar esto a una droga dura, por supuesto. Hay gente que se cree eso, que por estar delgado está sano, pero es que hay que cambiar el estar delgado por estar fuerte. ¿Les gusta el corazón el vapor? Cuando nosotros lo comparamos con los fumadores se infartan mucho menos, pero cuando lo comparamos con gente que no toma vape, se infartan más. Se fuma mucho, se fuma más, ¿eh? Hay oído un repunte, sobre todo en gente joven, sobre todo en chicas. De repente alguien grita, un médico, por favor, un médico, por favor. ¿Qué pasa? Y entonces, claro, pues, obviamente me acerco y bueno, entonces vi un muerto joven en el asiento de atrás tumbado. Bienvenidos a todos al episodio 17 de Mejor que Ayer. 17 episodios ya compartiendo salud con todos vosotros. Hoy tenemos aquí al doctor José Avellán. ¿Cómo estás, Borja? ¿Qué tal, José? Ha sido la verdad, encantado de tenerte aquí porque lo hemos intentado durante meses. Sí. No se ha dado el caso, pero hoy estamos ya aquí. Y bueno, voy a hacer una introducción breve de José que no requiere presentación porque muchos ya lo conoceréis, pero los que todavía no los conozcáis, José es médico especialista en cardiología. Es además cardiólogo intervencionista, es pues, autor de este libro que mencionaremos a lo largo de la charla, es creador de contenido, divulgador, ¿no? Y hoy nos va a compartir su experiencia clínica, toda la experiencia en todos los años de trabajo, también la experiencia como creador de contenido y divulgador. Así que muy contento de tenerte aquí. Nada, el placer es mío. Ya sabes que estaba deseando, la verdad. Lo que pasa es que me pilla Málaga un poco lejos. Pero Murcia, bueno, Málaga. Murcia, Bueno. Está ahí, es que las comunicaciones están Sí, fatales. sí. Pero bueno, en cuanto he podido he aprovechado y me he escapado para estar contigo, la verdad. Vale. Antes que nada, ¿dónde te encontramos en redes? Tus principales redes. Sí. Primero, para que te busquen los seguidores de este canal. La verdad que mi principal es Instagram, porque al final mi manejo de las redes es muy limitado porque me dedico a la asistencia con bastante intensidad. Sí, hago muchas guardias. Y aunque estoy en todas las plataformas, tipo pues Twitter, Instagram, TikTok, la más antigua es Twitter, pero principalmente nutro Instagram y Twitter un poco. Y yo creo que mi gran labor divulgativa está en Instagram. Bien. Con doctor Avellán, con todas las letras. No de R. Y os dejamos por aquí las capturas para Sí. que lo busquéis y lo sigáis, que da consejos muy, muy importantes, como los que recoges aquí en este libro que salió hace muy poquito. De hecho, salió poco antes, el ¿verdad? tuyo y el mío salieron así hermanos, ¿no? Un mes casi, ¿no? Sí. Un mes de antes del diferencia. Sí. Lo que tu corazón espera de ti. Sí. Un libro que aúna, pues básicamente, todas las herramientas en cuanto a estilo de vida para proteger y mejorar la salud cardiovascular. ¿no? Esa fue mi intención o mi objetivo al escribirlo. Sobre la salud se puede hablar de mucho, sobre todo pues las dos grandes principales dolencias que como sociedad nos matan, que son el cáncer y la salud cardiovascular, y quizá pues está más centrado en todo lo que ha demostrado o lo que hay bastante evidencia de hábitos y prevención de la enfermedad cardiovascular, lo que es pues, el infarto, el cerebrovascular, renal, todo eso que atañe a los vasos sanguíneos y al corazón, pues está ahí. Y lo diferencial del libro, que por supuesto recomiendo, es que no se centra solo en los factores de riesgo cardiovasculares típicos, como el colesterol o la hipertensión arterial, sino que va más allá y pues a diferencia de lo que estamos acostumbrados a escuchar en cardiología, habla de ritmos circadianos, habla de soledad, habla de impacto de contaminación ambiental y de otros factores menos conocidos. Es que hay cosas muy chulas que yo mismo voy descubriendo y seguro que si dentro de 5 años tengo que escribir o decido escribir otro libro, no tiene por qué parecerse tanto a este. Es que hay cosas muy chulas y muy interesantes sobre factores que no tenemos tan claro que son importantes o no lo hemos tenido, como por ejemplo la contaminación, que me encantó estudiar ese tema.
Es impresionante cómo en las sociedades actuales, en los núcleos de población, pero incluso en los pueblos, nos enferma mucho el tipo de material atmosférico al que estamos expuestos. Y bueno, también, por ejemplo, la soledad, el arraigo, los lazos familiares fuertes o incluso las creencias que tenemos, no lo podemos hacer con ensayos clínicos, pero sí con estudios observacionales, pues Sí. hemos visto pues, que la gente que tiene unas creencias más fuertes o, digamos, unas herramientas para quitarse estrés de encima, que es como yo lo explico en el libro y explico el porqué, esa gente enferma menos de enfermedad cardiovascular. Y tiene un sentido que creo que es fisiopatológicamente muy bonito. Yo soy muy fan, siempre he sido muy fan de la fisiología. Cuando Sí, estudiaba sí, era... sí. O sea, a mí no, yo no sé memorizar, a mí no me Hay gusta. que A mí entender. me gusta entender y también me gusta explicarlo, porque se me ha dado bien. Y es un poco mi labor divulgativa, viene de eso. Bueno, pues entender por qué tener unos lazos afectivos fuertes te protege de la enfermedad, me parece impresionante. Me parece, o sea, que a mí yo lo estudio y digo, esto es chulísimo. Sí. Entonces se lo tengo que contar a la gente, ¿no? Sí, y sí. bueno, y ahí está escrito. Sin duda. Y estamos hablando de enfermedad cardiovascular, cualquier médico entiende el término, pero vamos a explicarlo para quien nos esté escuchando y no, porque se oye mucho, ¿no? Enfermedad cardiovascular, pero Sí, realmente es verdad. en lenguaje sencillo, ¿qué es la enfermedad cardiovascular? Porque no es una enfermedad, me imagino. No, es que eso es lo chulo. Y además, incluso para los estudiantes de medicina, cuando se estudia no se entiende bien. Porque, mira, por definición, la enfermedad cardiovascular son todas aquellas patologías o condiciones patológicas, enfermedades, que afectan al corazón o a los vasos sanguíneos, ¿no? A la aorta, a las arterias. ¿Qué es lo que ocurre? Que el árbol circulatorio de todos nosotros y de los mamíferos y otros animales es básicamente una bomba, que es un corazón, y un árbol de ramificaciones huecas que transportan y nutren a cada una de nuestras células, tejidos y órganos. Les dan oxígeno y nutrientes que necesitan para alimentarse. Cuando enferma el corazón, y esto en la medicina también se enseña así, pues ocurre el infarto o la insuficiencia cardíaca o las arritmias. Cuando enferma el cerebro ocurre un infarto cerebral o una hemorragia cerebral o bueno, pues una degeneración senil con la edad, ¿no? Cuando enferma el riñón ocurre la enfermedad renal crónica. Es súper interesante, a pesar de que existan las especialidades médicas y se explique al estudiante de medicina en separadas asignaturas, es muy interesante ver cómo la gran mayoría de enfermedades crónicas que nos afectan, como pues, un ACV, un accidente cerebrovascular o un infarto, tienen en su base una génesis común, que es la enfermedad del árbol circulatorio. Es decir, la enfermedad cardiovascular puede darte una expresión como una enfermedad en el cerebro o en el corazón o en el riñón o en la retina. Y detrás de eso está la enfermedad de esas arterias que llevan nutrientes a cada uno de estos órganos. Entonces, claro, cuando nosotros hablamos de enfermedad cardiovascular, pues parece que solo nos estamos refiriendo al infarto y tiene un sentido porque es lo más frecuente o lo que más nos mata, es la principal causa de muerte. Pero también nos estamos refiriendo a otras muchas enfermedades que nos afectan a muchos órganos y tejidos y que en su base, en su porqué o en su fisiopatología, como nos gusta decir a los médicos, está la enfermedad de los conductos que nutren a cada uno de estos órganos. Y eso me parece muy interesante como concepto, ¿no? Que no solo es una cosa, sino que una afectación que puede parecer distinta, en su base está lo mismo, ¿no? Que la enfermedad cardiovascular. Viene a la mente pues la analogía que me es imposible no hacer con las enfermedades metabólicas, ¿no? Con mi terreno, que al final pasa también lo mismo. Es decir, el metabolismo dañado no se manifiesta solo en un sitio del cuerpo, al final el metabolismo llega a todas las células, tejidos y órganos, igual que un árbol cardiovascular dañado, ¿no? Entonces, me gusta porque estamos centrándonos en algo que es muy transversal realmente a la salud en general. No es algo circunscrito al corazón solo o al cerebro solo o a las arterias periféricas solo. Claro. En mi caso yo me dedico en mi día a día a ver enfermedades del corazón, porque eso es lo que trabajo. Como cardiólogo intervencionista, de hecho, en particular me dedico a la cardiopatía isquémica, a las enfermedades de las arterias coronarias principalmente, pero cuando hablamos de que esto es bueno para el corazón, es que también va a ser bueno para el cerebro, también va a ser bueno para la salud de tus riñones, también va a ser bueno para la salud de tus piernas. Porque hay vasos sanguíneos en todas todo, partes. En todo. El árbol circulatorio nutre a cada una de tus células. Sí. A las de la piel, las de la oreja, las del tobillo, las de los codos, las de cualquier órgano de tu hígado, tu páncreas, todo. Bien. Hablaremos de esa interrelación entre enfermedad metabólica y enfermedad cardiovascular, porque está muy, muy entrelazada. Si tuvieras, José, que
poner sobre la mesa los 4 factores que más dañan el árbol cardiovascular o que son más responsables de la enfermedad cardiovascular, ¿cuáles serían? Pues te voy a dar mi visión. Claro. Que no es que yo tenga la respuesta de esto, porque si yo te tengo que decir una cosa en un examen, pues lo tengo muy claro. La hipertensión arterial, la diabetes, el tabaquismo y la obesidad. Eso en el ¿no? MIR. Eso seguro. es lo que sale, ¿no? Y si tengo que seguir, pues bueno, pues el colesterol elevado y tal. Ahora danos Pero, tu pero claro, visión. mi visión, y en esto soy tan, bueno, pues quizá pretencioso de decir que creo que voy a decir una cosa muy importante y que todos deberíamos de tenerla en cuenta así, es que cuando ya una hipertensión arterial se desarrolla, o cuando hay una resistencia a la insulina que ya se ha convertido en diabetes mellitus, o cuando hay unos hábitos que son muy difíciles de cambiar, y tú lo sabes que eres endocrino, de gente sedentaria, cuando eso está absolutamente instaurado, ya hay un gran camino que hemos recorrido detrás de factores que me han llevado a esto, que son una mala alimentación, un sedentarismo, la falta de ejercicio físico, una mala composición corporal y posiblemente, y en mucha menor importancia, pues un estrés crónico que nos va matando. Hay otros factores, por supuesto, el peso de la genética. La enfermedad cardiovascular es muy complejo. El peso de la genética, el peso de la herencia familiar, la contaminación atmosférica, que no podemos cambiar tanto, porque es que o nos vamos a vivir al Himalaya Sí, y cada vez no. está más poblado además, o no podemos escapar de estas cosas. Pero a mí me gusta destacar el papel que tiene porque creo que es lo principal, lo más modificable que nosotros somos dueños de cambiar, el papel que tienen nuestros hábitos para evitar que se desarrollen estos factores de riesgo cardiovascular clásicos de hipertensión, diabetes y que llevan a la enfermedad. Entonces son la buena alimentación, el ejercicio físico regular y el estrés crónico, y en eso incluyo la sincronización y el descanso y los lazos familiares y férreos, ¿no? Yo creo. Y hablando de genética, hay mucha gente que cae en el derrotismo, yo llamo derrotismo genético, ¿no? Mi padre tuvo un infarto, yo estoy abocado al infarto y haga lo que haga, pues voy a tener el infarto. ¿En qué medida la enfermedad cardiovascular es prevenible? ¿Y en qué medida no? A ver, por supuesto existe el peso de la genética y la epigenética, que se puede modular, pero es imposible decirte para una persona en particular hasta qué punto es su herencia lo que le lleva a enfermar. Mi impresión y lo que algunos estudios dicen es que aproximadamente solo el 20-25% de la enfermedad cardiovascular que vemos en el día a día es secundaria a la genética. Es decir, el 75%, y posiblemente eso sea la mayoría de la enfermedad en la mayoría de individuos, es absolutamente prevenible, es modificable. Son nuestros hábitos a lo largo de la vida lo que nos lleva a enfermar. Mucha gente, que se diría que casi toda la gente, te dice, no, es que yo soy diabético de herencia, yo soy hipertenso como mi padre, es que mi tío le dio un infarto y ahora me ha tocado a mí. No, perdona. Lo que pasa es que tu padre comía fatal y tú comes como tu padre. O tu tío no se ha movido en su vida y tú tampoco te has movido. Los hábitos son heredables. Totalmente. El ambiente también es te heredable. condiciona a, bueno, pues tener cierto riesgo de enfermar, ¿no? Entonces, cuando tú te has criado en el mismo ambiente que tu familia y tienes los mismos hábitos, pues efectivamente tienes el mismo riesgo que tu familia. Pero eso no es tan importante. No es tan importante. Si hago un ejercicio en mi consulta o en mi día a día, ¿cuánta enfermedad cardiovascular yo me encuentro que es heredada, que es genética? Es muy poco, ¿eh? Es muy poco. O sea, aquel paciente que me llega, que es delgado, come bien, entrena y se ha infartado porque, yo qué sé, tiene el colesterol en 500 de familia, yo no sé si recuerdo un caso en mi vida. Sí. Es que todos se cuidan mal. Es nuestro día a día. Y yo tampoco creo que tenga que predicar con esa tiranía moral o esa de es que os infartáis porque os cuidáis mal. No. No se trata de culpabilizar. Claro que no. Pero sí de empoderar. De como dices poner tú, en evidencia. de poner evidencia y empoderar al paciente y decir, es que si yo lo hago bien, la salud se gana y se trabaja. Y eso sí que me parece un buen mensaje. Sí, y muy real. Y además siempre hay oportunidades, ¿no? En vuestro caso, por suerte, gracias a los cardiólogos, pacientes que a lo mejor antes morían, ahora tienen segundas y terceras y cuartas oportunidades. Sí. Y hay que poner eso en valor Sí. y hacer que las aprovechen debidamente. Claro, Es decir, nos hemos claro. gastado en ti
esto, el sistema público se ha gastado, o privado, se ha gastado en ti esto, aprovéchalo, sé responsable, Sí. aprovecha esta segunda oportunidad. Es verdad que cuando los tienes allí en la sala hemodinámica, en la mesa de quirófano, por así decirlo, todo el mundo tiene una gran convicción de cambiar. Sí, Eso sí, es... que tiene la pistola en la cabeza en ese momento. Vaya, vaya. Y efectivamente la gente deja de fumar entonces, cuando de repente de verdad le ve las orejas al lobo. No es que hagamos un gran esfuerzo allí nosotros, solo tenemos que hablar, pero sí que me da en cierto modo pena que la gente se entere que de verdad está fastidiada por dentro Tarde. cuando no se ha muerto de milagro. Sí. ¿Sabes? Tarde. Sí, conozco varios ejemplos así, y tú, pues es tu día a día, Día a día. lamentablemente, pero es duro, es Sí, duro. sí. Por eso hay un capítulo del libro de Que los hábitos sean tu medicina que se llama precisamente Cambiar es urgente, y Claro. donde hablo de que cambiar es urgente cuando no percibimos esa urgencia. Claro, Cuando percibimos esa urgencia porque estás ya a punto del cateterismo, claro. pues ya es tarde, Ya es tarde. ya aunque es tarde. siempre se puede cambiar. Nunca es tarde, pero es Exactamente. mejor ser consciente y hacerlo porque tú estás convencido de que unos buenos hábitos te van a añadir años de vida, ¿no? Sobre todo vida saludable. Exacto. Claro. Y siguiendo con la genética, sí que es cierto que hay algunas afecciones cardiovasculares poco frecuentes que tienen tienen un mayor peso de la genética, ¿no? ¿Nos puedes contar algunas, por ejemplo, algunas arritmias, ¿no? Sí. En deportistas jóvenes que Bueno, muchísimo. Mira, tienen muerte súbita, por ejemplo. a ver, dentro de la cardiopatía, de las enfermedades del corazón, que son principalmente debidas a la genética, ahora mismo, desde este año, se dividen en 5 tipos. Hemos sacado algunas de la clasificación y otras han entrado. Desde hace además 2 meses que salieron las últimas guías de miocardiopatías. Yo no sé si esto le interesa mucho a la gente, pero principalmente afecciones genéticas que afectan al músculo cardíaco se llaman miocardiopatías. Son 5. Está la hipertrófica, una enfermedad en la que el corazón se engruesa patológicamente y entonces puede contraerse con mucha fuerza, pero no puede dilatarse. En esta, por ejemplo, el ejercicio de alta intensidad está discutido que sea beneficioso o no. Digamos que el corazón es como un corazón demasiado fuerte, ¿no? Entonces no puede llenarse. Es como si un globo que tiene que llenarse y expulsar agua, pues fuese tan grueso que no puedes inflarlo. ¿Vale? Vale. La siguiente es la miocardiopatía dilatada. El corazón, al contrario del anterior que se engruesa, se hace muy grande y entonces lo que tiene son dificultades para vaciarse Lo eficazmente. opuesto, ¿no? Casi, podría ser lo opuesto. Luego tenemos una entidad nueva que nos han definido este año que se llama la miocardiopatía no dilatada de ventrículo izquierdo, que no es ni hipertrofia ni dilatación, pero tiene fibrosis o cicatrices dentro y el corazón no funciona bien a pesar de que no esté ni grueso ni dilatado. O sea, un músculo cardíaco Ineficaz. ineficaz por tener fibrosis, cicatriz Exacto. y que no se contrae bien a fin de cuentas. Luego está la otra grande que esta causa mucha muerte súbita, sobre todo en menores de 35 años, igual que la hipertrófica, que es la miocardiopatía arritmogénica de ventrículo derecho. Eso. En el ventrículo derecho, el corazón tiene 2 ventrículos, el izquierdo y el derecho, y en el derecho hay una especie de, hay cambios fibróticos que en las uniones celulares del miocardio que generan arritmias y generan arritmias mortales. Y la última es la miocardiopatía restrictiva, que en esta hay un depósito dentro del músculo cardíaco que no le deja contraerse eficientemente. La máxima expresión suele ser la amiloidosis, por ejemplo. Esas son los 5 tipos de enfermedades genéticas que afectan al corazón, ¿no? Y son poco frecuentes. Muy poco. La más frecuente es la hipertrófica. Y luego ha habido, la más frecuente es la hipertrófica y eso pues es una causa principal de muerte súbita junto con la arritmogénica por debajo de 35 años, que es el típico deportista que se cae. Futbolista que cae fulminado. De hecho, eso suele ser la arritmogénica porque en la miocardiopatía arritmogénica de ventrículo derecho, el ejercicio de alta intensidad ha demostrado promover cambios fibróticos y arritmias mortales. Por eso allí no se recomienda. Por eso no se puede hablar de café para todos. Después hablaremos de ejercicio de alta intensidad y corazón. Claro. Pero ¿son evidenciables electrocardiográficamente estos trastornos? Bueno, el electro siempre es la primera medida.
Luego viene el eco, la ecografía de corazón, cuando hay alteraciones sugestivas o clínicas sugestivas en el electro en la clínica. Y luego la prueba gold estándar para todas es la resonancia cardíaca. Pero tienes que, o sea, el mensaje que tenemos que dar es que esto es muy infrecuente. Que en hospitales de gran tamaño, hospitales de tercer nivel, hay una unidad especializada que suele ver los de toda la comunidad, que esto no se ve todos los días Claro. en nuestro día a día. Yo no tengo el dato, lo siento, pero estoy seguro que por cada más de 100 pacientes que vemos de todo lo demás, a lo mejor hay uno con Sí. una hipertrofia y a lo O mejor incluso menos. me estoy Sí. quedando muy, Muy, muy muy lejos, corto. sí. O sea que es Bueno, algo muy, muy frecuente. pero es muy interesante Sí, este muy mundo, ¿eh? chulo. Ahora después hablaremos de chequeos, cuando Ujú, son necesarios, cuando no, ujú, chequeos en deportistas. ujú. Antes quiero que recuerdes o hagas memoria sobre uno de los casos más duros o que más te han marcado de algún paciente que hayas tratado a lo largo de tu carrera, tanto en el MIR como Ujú. después como Yo adjunto. ya tengo unos años, Ya eres ya me acuerdo. ¿recuerdas? Yo qué sé, A mucho, ¿no? 10, no sé, no A tengo ni 10 idea. por ahí. Yo acabé la residencia en el 2016, van a hacer 10 años, o sea, 8 seré por allá. Bueno, Madre mía. todavía te quedan muchos que cumplir. Sí, espero. Pero, ¿me ¿A- preguntas a- eso? Uf, ¿Algún paciente que te haya llegado pues mira, te voy a decir uno al porque además corazón? creo que es un buen mensaje, pero al corazón para bien o para mal. Tengo de todo. No, que te haya impactado. Bueno, si quieres Mira, decir yo uno para bien y recuerdo, otro para mal. mira, yo recuerdo y además este caso fue chulo porque luego me llamaron a declarar. Yo estaba de guardia en el Hospital General de Albacete. ¿Trabajaste en Albacete Yo también? trabajé 2 años en Albacete, 4 en Ciudad Real. Y yo estaba ese día de guardia en el Hospital General de Albacete. No recuerdo si yo era ya adjunto o estaba terminando. Debía de estar terminando la residencia, pero en ese momento el adjunto estaba liado, yo tenía el busca y tenía a cargo un resi pequeño. Yo era adjunto de último año prácticamente. O sea, perdón, residente de último año prácticamente adjunto. Y estábamos en urgencia valorando un infarto. Ujú. Y el paciente no parecía que estaba muy malo. Yo decía, pues nada que le vi la cara, se está infartando ni nada. Pero bueno, lo estábamos atendiendo tal, descartando el infarto. Y entonces de repente, eso era el box de emergencias, el primero que te encuentras en urgencias. Y entonces de repente alguien grita, un médico, por favor, un médico, por favor. La urgencia está lleno de médicos, yo estaba hablando de un paciente, pero seguían, un médico, por favor. Yo, ¿qué pasa? Salgo y entonces me estaban llamando de la calle. Ujú. Y en la calle había un coche, un utilitario normal, no era una ambulancia, y gente arremolinada ahí. Y entonces, claro, pues, obviamente me acerco y bueno, entonces vi un muerto joven en el asiento de atrás tumbado así. Y, claro, obviamente una camilla, por favor, tal. El hombre estaba claramente con signos de haber fallecido hacía ya algo. No, Hacía obviamente tiempo. ni un día, pero ese no acaba de pararse. A lo mejor se ha parado hace media hora, una hora, no sé, pero ya tenía signos, incluso lividez y tal. Pero bueno, obviamente no lo sabes y te lo llevas para adentro y entonces empezamos a hacer reanimación cardiopulmonar avanzada. El resi que estaba conmigo era de anestesia, lo intubó. Empezamos a hacer reanimación cardiopulmonar, pues lo típico que se pone adrenalina, tal. Y después de 40, parecía joven el chico, y después de 45 minutos, una hora, que no conseguimos nada, pues conseguimos saturación. Le volvimos a poner en circulación su sangre con reanimación cardiopulmonar y con intubación. Conseguimos saturaciones de 70, 80. Pues después de una hora y no había ritmo ni había pulso. Nunca vimos pulso. Lo dejamos morir. Y eso es duro. Mm. Y entonces luego, pues claro, te enteras con el DNI y tal, pues que era un chico de nada, 30 y pocos años, que no pudimos hacer nada. Y eso, claro, te quedas, te choca, ¿no? Por cómo fue la cosa. Y pues 3 o 4 meses después me llamaron a declarar que si yo había atendido a no sé qué paciente en el hospital de urgencias. Yo no me acuerdo. Yo, sí, que falleció 30 y pico años. Digo, pues debe ser esta no sé qué. Y entonces nos enteramos en el juicio contra el narcotráfico que era se desarticuló y luego salió en los periódicos una banda que se dedicaba al mercado negro de anabolizantes. El chico era grande, la verdad, el chico estaba fuerte. Y entonces, bueno, si ya me impactó ese día, enterarme que posiblemente lo que habría tenido es una hipoglucemia, a lo mejor por el uso de anabolizantes e insulina, y que en casa les dio cosa llamar a la ambulancia, lo llevaron en su coche al hospital y seguramente murió en el traslado y no pudimos hacer nada, pues fue duro. No se hizo autopsia.
Si se la hizo yo, le perdí la. No Yo lo no me sabes, enteré ¿no? de nada. Yo no me enteré Bueno, de nada. muy interesante. Hace poco di una charla en Madrid en Perform Institute sobre las consecuencias cardiovasculares, psiquiátricas y metabólicas de los anabolizantes y otras drogas, bueno, del mundo de los PEDs, ¿no? De las Performance Enhancing Drugs. Oye, sí que Y a lo- nivel cardiovascular, pues hay para hablar Todo, muchísimo. todo, Hay para hablar muchísimo. todo. No sabemos si pudo ser un infarto, se han visto infartos en edades muy Mm, tempranas, mm, si pudo ser lo que has dicho, una hipoglucemia mortal, Sí. si pudo ser Pero el una caso. arritmia o, bueno, o combinación, ¿no? Sí. Pero marca, me imagino que no te Eso, olvidarás de eso ese fue caso. como. What? Claro, yo de repente. Ya te digo, cuando abrí la puerta dije, pues esto no hay nada que hacer, pero Mm. bueno. Pues mira, me Claro. viene al pelo el caso, tristemente, que acabas de comentar, porque enlaza un tema del que se habla poco y muy desconocido dentro del mundo de la cardiología y las enfermedades cardiovasculares, y es la relación entre drogas y corazón. ¿Mm? A mí todavía de la carrera me recuerdo perfectamente que, bueno, Eduardo de Teresa, un gran profesor, un gran cardiólogo, otros profesores también, pues vinculaban mucho las drogas recreativas, tipo cocaína, con Claro. infartos en personas jóvenes, Claro, sí, ¿no? eso Siempre es yo típico. recuerdo que me decían, una persona de 30 años que llega infartada, pregunta por drogas. Entonces, cuéntanos un poco la Sí. relación entre este tipo de drogas u otras Vale. e infartos en personas de tu Mm. edad o de mi edad. Sí, en el hospital es una máxima. Tipa que te llega, que tiene menos de 45 el hombre y antes de la menopausia la mujer, hay que pedir drogas. Porque son una causa muy frecuente Y, de infarto. Y escucha, por- y ocurre toda la semana, ¿eh? O sea, sí, que es no es una frecuente. cosa que veamos cada X tiempo. O sea, O sea, persona que se va de fiesta y acaba en el hospital infartada. sí, a veces te sorprende porque es un martes o un miércoles y decimos, ¿qué haces, tío? Bueno, Pero es que la la gente fiesta es puede ser brutal. cualquier día. Es brutal. O sea, la Y a gente. nivel de fisiopatología, José, Sí. ¿qué ocurre? Pues mira, depende de la droga, pero por ejemplo, la cocaína es un gran activador y es un activador del sistema nervioso simpático y produce en las arterias coronarias una reacción paradójica que es un espasmo coronario. De hecho, muchas veces vemos en consumidores de coca que llegan con un infarto que lo que hay es un espasmo de las arterias coronarias que dejan sin flujo el corazón, sobre las que puede haber o no placa obstructiva, placa de ateroma, pero que no tiene por qué la placa ser obstructiva, sino que hay un gran espasmo. Es decir, una contracción sostenida y no Claro. hay una dilatación posterior. Exacto, entonces no hay una dilatación posterior, con lo cual el corazón sufre un infarto por la acción de la droga. Y eso ocurre, de hecho, cuando nosotros tratamos un infarto en un consumidor de droga, no le podemos dar betabloqueantes. Porque pueden producir una reacción paradójica. El betabloqueante es un vasodilatador, pero ocurre una cosa, y es que los betabloqueantes tienen acción en receptores beta 1 y beta 2. Hay algunos que son cardioselectivos, que ya te lo piensas, y hay otros que incluso tienen actividad alfa, como el carvedilol, que también produce vasodilatación o vasoconstricción en función de que esté tomándolo o no. Entonces, cuando nosotros damos betabloqueantes a un consumidor de coca, que aunque te juro que no va a consumir, no lo sabes, es lo que pasa. Nosotros podemos crear una reacción paradójica, y es que normalmente el betabloqueante lo que va a hacer es vasodilatar las arterias coronarias, pero si la coca está tapando hay una gran activación del sistema nervioso simpático y está tapando los receptores que puede usar el betabloqueante, la reacción puede ser paradójica, porque algunos betabloqueantes tienen, como digo, efectos beta 1 y beta 2. Amplio. Entonces tú le das el betabloqueante y lo fastidias más, con lo cual ante un... Me imagino que no podéis dar hasta que No se lo salga... damos, no se lo damos, no, directamente. No, Infarto por porque no la coca, jugáis. no nos jugamos y nos damos betabloqueante. Luego, por ejemplo, las anfetaminas, el Eso es. éxtasis, lo que hacen también es activar el sistema nervioso simpático y producen aceleración de la frecuencia cardíaca, aumento de la presión arterial y también vasoconstricción de las arterias coronarias, con lo cual es un cóctel tremendo. O sea, el corazón va más rápido, tiene que luchar contra más presión arterial y encima las arterias coronarias se hacen más pequeñas y no pueden nutrir ese corazón. Te vas a infartar. Brutal. Otras drogas tienen menos efectos en cuanto al infarto. De hecho, el alcohol protege, que eso es así. De forma Claro. aguda, ¿no? Bueno, el alcohol protege cuando lo tomas del infarto. O sea, el Eso, infarto de es forma- menos frecuente en personas que beben alcohol. Lo que pasa es que es más frecuente las arritmias, más frecuente la insuficiencia cardíaca y más frecuente la cardiopatía, que es un tóxico directamente. Por eso no se puede defender, pero es un hecho que si tú tomas alcohol regularmente, tú te infartas menos. Eso es verdad. Tiene actividad antiplaquetaria y vasodilatadora. Curioso, Eso es verdad, curioso. eso es curioso. Y bueno, después a nivel de andrógenos, anabolizantes, esteroideos, a largo plazo, al final el corazón Claro. es un músculo
estas drogas también hipertrofian ese músculo. El crecimiento exacerbado de la masa muscular hace que la resistencia vascular periférica mayores? aumente. Claro. El corazón al final sufre porque tiene mucho más trabajo que hacer, ¿no? Sí. Además que acelera la aterosclerosis, acelera también la aparición de arritmias, Todo. deteriora la calidad del músculo, ¿no? Mi impresión, como médico que trata pacientes consumidores de estas sustancias, es que su uso crónico envejece el sistema cardiovascular de una manera. Además, o sea, lo que provoca es más carga aterosclerótica, hay más placas de ateroma en las arterias del corazón. El músculo cardíaco se hipertrofia y entonces le cuesta, es como la hipertrofia que hemos Claro. hablado antes, pero sin ser una enfermedad. Te la estás provocando tú porque también en el corazón hay receptores de la testosterona androgénicos que lo que hacen es que crece. El corazón es un músculo. Entonces se vuelve muy grueso y le cuesta dilatarse, le cuesta llenarse bien, pero es muy eficaz bombeando. Pues muy bien para ejercicios de fuerza, pero si queremos incluso, no sé, caminar rápido o hacer algo de aeróbico, nos va a costar más. El típico culturista que no le puede, cuesta no puede, respirar, claro. ¿no? Como si Si es tuviera que una no insuficiencia puede, cardíaca, ¿no? sobre todo porque tiene que luchar contra, como tú has dicho, una gran resistencia vascular periférica que también o sea, le estamos diciendo, bombea más para nutrir todo mi cuerpo y me cuesta más porque no me puedo dilatar. Se desequilibra la balanza. Yo hice, José, un análisis de justo esto, de las muertes, o sea, cogí las últimas muertes relacionadas con esteroides que habían ocurrido en los últimos años, todas por debajo de los 55 años, creo, y Sí. todas menos una o dos se debían a causas cardiovasculares. Sí, claro, que se mueren por Infartos, eso. sobre todo, también ACVs hemorrágicos y arritmias letales. Yo te voy a confesar una cosa. Esto es mío también. Esto no lo podemos decir por ahí. Y es mi opinión. Pero yo tengo la sospecha de que los anabolizantes y lo que conlleva su uso, porque muchas veces son preparaciones muy duras, con mucha restricción calórica a veces, con muchos periodos de definición que te secan y te quitan mucha bulimia. Y otros fármacos. Otros fármacos, concomitantes, efectivamente. Luego muchas veces la dieta que hacen cuando no llegan, a lo mejor restringen mucho los hidratos de carbono y eso tampoco el tenemos. aislamiento social. Mira, cuando tú les ves las arterias coronarias a esta gente, están muy envejecidos, muy envejecidos. Y yo pienso, ¿cuántos años llevas consumiendo? ¿No? Se lo pregunto. 14, 13, 25. Yo digo, un fumador de 25 años no está tan mal. No Muy está duro tan mal. eso, ¿eh? Es muy duro. Pero es que es real. O sea, ¿tú desde cuándo fumas? Desde los 15. Venga. Te has infartado a los 50, una media, ¿no? Tú has estado fumando 35 años y tienes una placa, 2, 3. O sea, tiene la arteria mal, ¿vale? Hay gente que la tiene muy mal porque fuma mucho, se ha cuidado muy poco, muy mal. Hay otros que fuman y tienen una placa. Pero, claro, yo veo a los enfermos, yo no tengo un estudio de todos los que consumen, pero desde luego los consumidores que me llegan porque se han infartado, tío, tienen el corazón como si hubieran fumado muchos años más de lo que están consumiendo. Y eso obviamente es una percepción mía y no tengo ningún estudio, pero a mí me hace pensar. Digo, esto te pudre mucho. Y fíjate, José, eso pese al efecto protector del ejercicio físico, que esta gente muchas veces entrenan 2 y 3 horas al día en el gimnasio, que eso es bueno, pero imagínate, pese a eso, están tan mal. Imagínate si no entrenaran. Sí. O sea, bueno, pues me ha parecido muy chulo la reflexión sobre, porque es un tema del que no se habla. No sé que no se habla, es que no apetece hablar y estos son mensajes también impopulares, están muy de moda, pero realmente, si tú solo, mira, cuando tú los ves, que es gente que ya ha consumido mucho tiempo y les ves que tienen pues hipertrofia de la piel, de las orejas, de la parte blanda de la nariz, son grandes, pues por dentro todo está igual, han vivido más tiempo. Es como si aceleraran los años que están pasando, para ellos son algunos más, está como envejecido. Es la impresión que me da a mí. Ya te digo, esto es solo algo muy personal, pero yo creo que este consumo y lo que conlleva es mucho más peligroso de lo que se cree. De hecho, bueno, a la vista está, si es que se mueren cada 2 por 3. Es así, es tal como lo comentas. Además, fisiológicamente tiene todo el sentido del mundo. Las células, como tú sabes, pues requieren una alternancia de sistemas anabólicos y sistemas catabólicos. Cuando tienes un botón pulsado solo de crecer, anabolismo, sufren todos los procesos de reparación, de reparación de errores en el ADN, de reciclaje de proteína, de control de calidad de proteína, de proteostasis, y ese equilibrio es lo que al final te hace envejecer bien o a un ritmo aceptable. Entonces, bueno, pues
simplemente ponemos la información sobre la mesa y cada cual que la utilice y reflexione para consigo, ¿no? Hablando también de otro fenómeno, que es el fenómeno de los skinny fat, o que a veces lo he visto en la literatura como toffee, thin outside, fat inside, ¿no? Cuéntanos un poco de qué se trata este Sí, concepto. bueno, como el delgado metabólicamente obeso, ¿no? Sí. Que hemos llamado muchas veces. Sí, de hecho, fíjate, ayer yo vengo del Congreso Nacional de Cardiología y ayer se ponía en las guías últimas de prevención cardiovascular, pues se ponían unas diapositivas muy interesantes, como nos decía que a pesar del normopeso, mucha gente tiene parámetros metabólicos de estar enfermo, como por ejemplo pues cierta resistencia a la insulina o ciertos parámetros de inflamación crónica ya elevados en el cuerpo y seguramente lo que está ocurriendo es que a pesar de no almacenar demasiada grasa, sí que estás almacenando mucho más de lo que tu peso con una composición corporal óptima estarías almacenando. Si tú tuvieras un músculo más sano y menos cantidad de grasa, sería mucho más óptimo para muchas personas. Entonces hay gente que se cree eso, que por estar delgado está sano, pero es que hay que cambiar el estar delgado por estar fuerte, en mi opinión. Yo creo que la gente ganaría mucha salud si entendiera que no tienes que estar delgado. Ni delgado ni gordo. Esa época ya ha pasado. No está la época de pesar más o pesar menos. Está la época de optimizar tu composición corporal. Que tiene una cosa mala y es que a nosotros nos gustan mucho los límites y los objetivos. Y tú dices, composición corporal, optimizar composición, ¿cómo es? Pues sí, es un problema porque si nosotros decimos tienes que tener menos de un 26% de grasa, es que la gente no le dice nada a eso. Pero a lo mejor lo que sí que es un buen mensaje es decirles, mira, simplemente que no almacenes demasiada grasa y que estés fuerte. ¿Y cómo sé si estoy suficientemente fuerte? Joder, pues si tú entrenas normalmente, regularmente, 3-4 días a la semana y combinas aeróbico y fuerza, pues seguramente es suficiente. Sí, aunque también hay tablas estandarizadas de dinamometría que se pueden utilizar de referencia. Quiero decir, nos hemos centrado mucho en el IMC, pero también podemos empezar a centrarnos en porcentaje de grasa corporal estandarizado y bien medido, porque sabes que hay diferentes métodos para medir y no todos son iguales. Es una cuestión de cambiar el discurso y obviamente podemos también medir músculo, fuerza y porcentaje de grasa o cantidad de grasa. Yo de todas maneras soy fan, te lo digo, soy súper fan de no centrarme en una medición y no creer que a partir de aquí estoy sano y a partir de aquí estoy enfermo, porque la salud es mucho más de tono de grises y cuando nosotros hacemos bien las cosas, si es que, lo decía el otro día, si es que da igual cómo estés, tú tienes que hacer bien las cosas. O sea, tú tienes que cuidarte siempre. Sí, desligarte del resultado. Efectivamente. Desligarte del resultado. Y hasta ahí, cuanto mejor lo hagas, pues mejor. Y hay que ser flexible y saber que no siempre durante toda tu época, en todos tus días de la vida, puedes hacerlo bien, pero tu cuerpo es muy listo. Y no pasa nada si tú durante unos días, una semana, un mes, pues te descuidas un poco. Siempre que tengas en cuenta que eso es una cosa importante para tu salud. Sí, Entonces, cuerpo... bueno, a lo mejor me he ido un poco de la pregunta. El cuerpo premia la constancia. Es decir, es como el entrenamiento. Si llevas entrenando toda tu vida y das un parón de un mes, cuando vuelvas vas a rápidamente... He estado 3 meses en una cama este año. Por la lesión, ¿no? Ahora después hablaremos. José, en Galicia, creo recordar, si no me equivoco, van a prohibir las bebidas energéticas en menores. Cuéntanos qué impacto sobre la salud cardiovascular tienen las bebidas energéticas, si crees personalmente, en tu opinión, que está justificada esa prohibición o no. Mi opinión es buena. O sea, yo creo que es una medida buena. Bien. ¿Por qué? Porque va en la protección de la salud de un colectivo que es vulnerable, como es los chicos, los menores de edad. Menores. Ahora bien, yo he estudiado este tema porque también me gusta y sé que las bebidas energéticas todas tienen componentes que han demostrado no ser perjudiciales a las dosis que las tienen cada una de estas bebidas. Hay algunos que pueden ser más o menos demostrados, pues la taurina, que tiene algún efecto cardiovascular que puede ser beneficioso, la cafeína, que sabemos que en realidad es beneficioso, el café, que lleva mucha cafeína. A la dosis adecuada. Claro, ¿no? a la dosis adecuada, en una lata, claro. El tema está en varias cosas. Uno, llevan muchos edulcorantes que cada vez nos gustan menos. Algunos llevan azúcar, que no nos gusta nada. Claro. Pero el tema está en, si yo estoy expuesto a bebidas absolutamente hiperpalatables y no del todo saludables, al fin y al cabo, porque tenemos dudas, no significa que las conviertan en beneficiosas, sabemos que no son perjudiciales, pero que sí que me incitan a seguir consumiendo este tipo de alimentos ultraprocesados, que sí que sabemos que son malos, pues a mí me parece bien que no exponerme o que no exponga a un colectivo vulnerable a esto. Yo no las consumo. Yo.
José Avellán no toma de esto, porque sé que no son buenas para mí, no necesito. Si en algún momento tengo que tomarme un café, pues me tomo uno cargado o dos, pero ya está. Pero claro, si yo soy un chaval y me gusta, no quiero decir ninguna marca, pues que a lo mejor me tomo 3 latas. Y entonces sí me estoy pasando. Es el patrón Es claro, el patrón de consumo. El Pues, hacerla regular. ¿Y qué quieres que te diga? Es que yo estoy muy sensibilizado con esto. Yo voy a un gimnasio que es el mejor gimnasio del mundo, que es La Leche, pero tío, lo que se ve ahí es que es brutal. Es que van todos con su lata y su casco fuerte. Y yo digo, está muy bien el deporte, está muy bien el deporte. Y yo los quiero mucho porque son amigos míos. Pero cuando los veo tan motivados, tan gritando por levantar más y más kilos, que eso ya no es saludable del todo, y venga, no quiero decir una marca, y venga la bueno, y yo digo, es que eso os estáis matando. Es que no os dais cuenta. Entonces, claro, yo veo que hay una comunidad, bueno, que creo que se han sumado 9 ahora. Empezó con Galicia y 9 lo están estudiando para implantarlo. Hay una comunidad, oye, que quiere pues alejar el riesgo de que gente vulnerable se acostumbre a esto. Pues ole, ¿qué quieres que te diga? Pues me sí. parece muy bien. Exactamente, siempre está el argumento, ¿no? O el contraargumento que dice que menos prohibir y más educar. Y eso es cierto, hay que Bien. educar, pero es verdad que, como tú has dicho, hay una población vulnerable y por más que tú le pongas sobre la mesa a un chico de 14 años que esto es peligroso, pues habrá alguno que tenga madurez para decir, vale, te creo, eres cardiólogo Sí, y no voy a sí. tomar, pero la mayoría, todos hemos pasado por la adolescencia y la mayoría hará lo que haga el grupo de amigos y se tomará sus 2, 3 latas y eso sí que tiene sus riesgos, sobre todo en un contexto a lo mejor de fiesta, mezclado con otras drogas o con alcohol, Claro. tomado por la noche, alteración de ritmo circadiano, Todo. un montón de factores. Todo. Yo creo que no es bueno para una persona en desarrollo. A lo mejor si tienes ya 17, 18 me da igual, pero sobre todo en gente más joven, pues yo creo que... Pero me parece bien tu puntualización de que, ojo, si eres una persona adulta con madurez, no vayas a pensar que estás consumiendo cocaína por tomarte una Claro, lata no lo es. de bebida No lo es. energética. Simplemente Es- son alimentos que no sabemos que sean perjudiciales. Es agua carbonatada, Claro. edulcorantes, Claro. taurina y algún otro compuesto y Exacto, cafeína en exacto. una dosis media, alta, Sí. dependiendo de la cantidad. Hay algunas cosas que no me gustan. A mí lo edulcorante, es que no me gusta que yo acostumbrarme. Bueno, y vengo de bueno, yo esto estoy tan sensibilizado porque lo he hecho fatal toda mi vida, ¿eh? Soy como pues un reconstruido, un reeducado, ¿no? Y por eso estoy tan sensibilizado. Pero es verdad que a mí no me gusta exponerme mucho a alimentos hiperpalatables, a cosas muy edulcoradas. Entonces yo creo, a ver, yo no lo tomo porque yo creo que no debo de tomar, porque que además de vez en cuando si le da un sorbo es como, qué dulce está esto está malísimo. Pero sí que es verdad que no puedo dar el mensaje de esto mata tu corazón, esto, bueno, pues mira, lleva edulcorantes que no nos gustan mucho, no sabemos si son perjudiciales o no, lleva cafeína que te puedes pasar, no la tomes muy tarde, ¿no? Por si no puedes descansar, que te altere tu ritmo circadiano, pero no puedo equiparar esto a una droga dura, por supuesto, ni esto no te vas a infartar por tomar de vez en cuando una bebida energética, ¿no? Pero sí que tengo mis concerns, ¿no? Mis preocupaciones al Vale, respecto. interesante, a Pero ver mira, qué pasa. te digo un ejemplo de una cosa que Sí. me pasó ayer. Yo tengo, de mis mejores amigos son una pareja, han tenido una niña pequeña, ¿no? Tiene ya 2 años, ¿no? Paulita está muy bien educada porque sus padres están también muy concienciados con los hábitos de alimentación y tal. Y Paulita hace un mes probó su primera galleta. Está ya 2 años comiendo alimentación natural. Comió su primera galleta. Y ya no quiero otra cosa. Galleta. Empieza. Galleta. Pero es que es probarlo y es que te hackean el cerebro. Pero Y yo es que lo veo y digo, madre mía. Y ha probado una. ¿Has visto, por favor, no, sin comparar, ¿vale? Pero has visto los monos de Gibraltar cuando Sí, le da una galleta. igual, claro, Quiero decir igual. que eso está en el ADN. Es brutal. Al final los ultraprocesados Es son brutal. súper potentes, Te ¿no? hackean. Entonces, claro, pues eso. Pues no me gusta tener que exponerme o tener que exponer a esto a mis chicos, ¿no? Mis pequeños, sí. Interesante. Sí, sí. Otro hot topic, otro tema muy en tendencia es el tema de los vapers o cigarrillos Sí. electrónicos. Mm. ¿Les gusta el corazón el vapor No. o no le gusta el corazón? Hombre, depende de con qué me lo compares, pero no, en general no. O sea, así como pregunta base, no. Vale, No, desarrollalo. Bien, cuando nosotros comparamos la repercusión cardiovascular o el riesgo de sufrir un infarto en consumidores de tabaco convencional en comparado con consumidores de vapor, el riesgo del que fuma tabaco convencional es mucho mayor.
es mucho mayor, siempre, en todos los estudios sale. Parece que disminuyen el riesgo de sufrir un Hay estudios infarto. ya con cierta longitud, o sea, Sí, de varios años con vapor, sí, cigarrillo sí, 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 electrónico, sí, sí, porque me imagino que sí, con tabaco hay de sí. décadas, Sí, pero sí, con claro, no, pero sí, con vapor ya hay de 5 y 10 años a la vista. Claro, lo que pasa es que la mayoría de consumidores suelen ser exfumadores. exfumadores. Y no Pero hay bueno, ninguno de no exfumadores, porque no lo sé. yo veo ya chavales de 13 años Mm. fumando vapor. Y Pero eso, eso no se van a infartar en 13 años. Aún. claro, ya, por eso te Claro. digo que me imagino, hay estudios que estén comprando grupos de vapeadores no exfumadores, o sea, Posiblemente sí, posiblemente sí, pero es algo no, nuevo, no ¿no? es algo tan nuevo que no lo sé. Y la gente joven que no ha fumado no se va a infartar, igual que el fumador no se infarta a los 2 años de empezar ni a los 5 de empezar a fumar, requiere un tiempo de exposición. Claro, porque mucho argumento a favor del vapor em, digamos, se respalda en que es mejor que el tabaco, por supuesto, es el principal argumento, pero es que también hay personas que empiezan a fumar vapor Bueno, sin pensar nunca en mucha. fumar tabaco. Sí, sí, ¿Por qué? mucha. Porque es la moda. Sí, O sea, si sales de fiesta ahora, verás más vapor es que tabaco, brutal. por Veo supuesto. muchísimo. Y además en gente Joven, de muy 13 joven. años, de Muy 12 años, joven. de 14 años. Se fuma mucho, se fuma más, ¿eh? Ha habido un repunte en la tasa de fumadores desde hace 5, 6, 7 años, sobre todo en gente joven, sobre todo en chicas. ¿Eh? Chicas, género femenino, menores de 50 años, fuman más. Los hombres también, pero Estamos sobre hablando de todo vapor siempre. O de tabaquismo. de O sea, ahora tabaquismo. mismo, pero es que el vapor va brutal. Es que el vapor no existía hace 10 años, Mm. prácticamente. Es decir, ahora todo el mundo lleva un vapor porque es guay. El vapor, al fin y al cabo, no es agua, vapor de agua con sabor. Tiene aditivos, tiene metales pesados, tiene otra serie de sustancias, a veces de la combustión o del calentamiento, perdón, del calentamiento incluso de la nicotina. Y entonces todo esto, aunque en menor medida que el tabaco, también llega a nuestros Pulmones. pulmones y luego pasan a nuestra circulación. Toda esta serie de sustancias sabemos que provocan una activación bueno, son algunas radicales libres y provocan una activación una hiperactivación de nuestro sistema inmune. Provocan también una reacción de irritación en nuestros alveolos, eso para empezar, o sea que ya nos fastidian la capacidad pulmonar o el aparato respiratorio. Y luego en nuestro sistema cardiovascular también tiene sentido que al hiperactivar nuestro sistema inmune para vencer contra ellos, porque nuestro cuerpo lo va a detectar como algo, como un enemigo al que hay que atacar y purificar, pues también produce una pequeña activación de nuestro sistema inflamatorio que crónicamente se queda elevado. Y todo eso puede suponer un riesgo del infarto. Ya te digo, cuando nosotros lo comparamos con los fumadores se infartan mucho menos, pero cuando lo comparamos con gente que no toma vapor, se infartan más. Entonces, eso No. es. Ahora, es mucho más, hay más distancia, también es verdad, ¿eh? Entre fumar tabaco y fumar vapor que entre el vapor y el riesgo cero, que sería el riesgo 1, que sería el que tiene alguien. Es decir, parece que nos quitamos la mayor parte del riesgo. Pero, claro, nosotros como médicos no podemos defender que el vapor sea saludable, porque no lo es. Es Algo que te que vas a tenga infartar poco más. riesgo no es Claro, defendible. Pasa igual efectivamente. que, bueno, el consumo moderado de alcohol y demás, Algo ¿no? así. Es algo... Ahí me vienen los pacientes a la consulta y dicen, ¿has dejado de fumar? Fumo vapor. Digo, bueno, pues muy bien. Digo, pero es mejor no fumar. Digo, lo estoy intentando. Oye. Sí, ese perfil todavía es Claro. defendible, el Sí. fumar vapor. El fumador, además, el gran fumador que se pasa al vapor, bien. Pero mi preocupación es que veo muchos jóvenes que no pasan por Claro, el tabaquismo claro, habitual eso y se es. lanzan directamente al Eso vapor es, eso. porque es la moda, Eso porque es. hay sabores, hay Eso es. colores y hay una publicidad muy agresiva Eso es. y se está se está, digamos, quitando esa percepción de riesgo del Claro, fumar claro. vapor, incluso Pues entre los se le padres, está ¿eh? blanqueando. Sí, parece que es algo que no importa y que es vapor de agua con sabores, pero no. Hay Sí. muchas Me sustancias. imagino que conforme vaya saliendo evidencia más sólida y vayamos haciendo más ruido en este tema, pues Sí. llegará Yo hablo a de. los jóvenes. O a lo mejor pasa lo que ha pasado con la bebidas energéticas, o tiene que pasar, ¿sabes? Porque Puede ser. estamos hablando de una población, como tú has dicho, susceptible, vulnerable y que Mm. muchas veces el que haya un cardiólogo
o 100 cardiólogos que digan que esto es malo, pues no. Da igual, vamos. Claro, Pero exactamente. si lo tengo en mi casa, ¿sabes? O sea, que no... Ven muy lejos el infarto, ven muy lejos los problemas. Claro. ¿No? Ese es el problema de cuando eres Claro. tan joven. Vamos a jugar a un juego. Venga, me Tienes encanta. que ordenar de menos malo a más malo Venga. para la salud cardiovascular los siguientes elementos. Qué A chulo. ver si los recuerdas. Tabaco, Sí. cannabis, cigarrillo electrónico, Sí, dormir 2 horas menos de lo necesario sí. para ti, soledad y cocaína. Son muchos, ¿eh? Son Vale, 6. pero Yo te los recuerdo, tengo sí. muy claro. No, vamos a ir descartando, ¿vale? Yo creo que el peor es tabaco. ¿El ¿no? peor de todos? Sí, yo Tabaco. diría que sí. El tabaco es lo que más nos enferma en nuestro día a día. O sea, paciente que se va. A lo mejor lo digo por frecuencia o por importancia en frecuencia. Pero sí, seguro que de los que a mí se me presentan con un infarto, es que la amplia mayoría fuman. No te puedo decir el 80%, pero seguro que el 60-70% es un factor de riesgo común. Que está casi El siempre. tabaquismo, eso te mata por dentro. Eso irrita tus arterias radicales libres, te quita hemoglobina, o sea, nutrientes de oxígeno, capacidad de dar oxígeno a tu cuerpo. Te aumenta la frecuencia cardíaca, te aumenta la presión arterial, o sea que tu corazón tiene que bombear más fuerte y te está robando hemoglobina para poder dar oxígeno al propio corazón. O sea, es una Un veneno. Es un veneno. En toda regla. Es un veneno. Te mata por dentro. Vale, veneno. Seguro venga, que ese es el primero. siguiente más malo. El O sea, siguiente, el a ver, siguiente, dímelo así rápido. Tabaco, cannabis, cigarrillo electrónico, dormir 2 horas menos de lo necesario, soledad y cocaína. ¿Coca? Bueno, ¿Vale? segunda posición. Sí, yo creo que sí, porque es que todas las semanas tenemos gente con coca y eso no se consume tanto como el tabaco. Coca. Yo no sé si es más potente la coca que el tabaquismo, pero como fuma tanta gente, seguro. O sea, Sí, por prevalencia seguramente el tabaco. Estoy convencido de cómo lo estoy haciendo. Muy bien, muy bien. La tercera, Venga, te queda posiblemente. cannabis, cigarrillo electrónico, dormir menos, soledad. Yo creo que posiblemente dormir menos de 2 horas de lo necesario cada día, porque entiendo que no es un día, entiendo que es como fumar todos los días. Si yo continuamente estoy durmiendo menos de lo que debo, seguro que estoy hiperactivando mi sistema nervioso simpático, estoy desregulando mi reloj interno de sueño, de ciclo de sueño-vigilia, que eso tiene un impacto muy claro en aumentar el riesgo de resistencia a la insulina, de obesidad, porque no como bien, mi eje de la leptina también no funciona bien y entonces voy a comer más, incluso la microbiota está todo, o sea, seguro. Ese es el tercero. Vale. Y luego era anfeta, ¿me has dicho? ¿Cannabis? No, cannabis, vapor y soledad quedarían. Cannabis, vapor, soledad. Pues seguramente para el corazón yo voy a decir cannabis, después soledad y después vapor, fíjate. Vale. Interesante, ¿eh? Cómo lo has ordenado. Sí. No, o sea, no lo esperaba. ¿Qué creías que iba a decir? No sé. Por ejemplo, la soledad lo hubiera puesto antes. Pero bueno. Posiblemente la soledad afecta mucho, pero es que me has dado una serie de tóxicos que te matan por dentro. Sí, y además. O sea, la gente que está. Tú piensas, imagínate uno que ha estado solo toda la vida, una persona que no ha tenido amigos. Esa vive más de 60 años, seguro. Aunque esté amargado, ¿vale? El que fuma cannabis a tope. Se muere antes, seguro, seguro. Y ha empezado a fumar no desde que nació, ha empezado con 15 años, o sea que es que ya parte con 15. Bueno, que esa ordenación de factores no justifique el fumar cigarrillo Claro. electrónico, ¿vale? Que ya estoy viendo por ahí a los chavales, es menos malo a fumar. No, claro, es verdad, he dudado mucho en los 3 últimos. No, pero bueno, creo que te has apoyado en los años y décadas de evidencia que tenemos. Y en lo que veo en el día a día. Y en lo que ves. Y en lo que veo en el día a día. Exactamente. La gente no sabe lo de la coca, ¿eh? Y que diariamente o semanalmente hay infartos por cocaína. Que le pregunte a cualquier médico de urgencia. Es un tándem o enfermero, vamos. Infarto en tío joven, hay que pedir coca. Y a veces hay sorpresa, ¿verdad? Bueno, Yo cuando estaba de guardia y muchas veces se lo pregunta y te lo dice. Sí, no, pero que hay perfiles que jamás te pensarías que consumen. Vaya, y un martes, como digo yo creo que podría ser mi padre o podría ser mi madre. Total. Sí, un miércoles digo, pero ¿qué haces tú los martes por la noche, tío? Sí. Bueno, hay últimamente noticias en los medios de una supuesta vacuna contra el colesterol, creo que falsamente llamada vacuna, que es un fármaco nuevo, que se llama Inclisiran o Leqvio, nombre comercial. Cuéntanos como cardiólogo de qué se trata. Me hace gracia porque yo no... O sea, supongo que lo de vacuna lo dicen ni siquiera porque sea subcutáneo o intramuscular, lo dicen por lo del ARN. Como teníamos una vacuna que era de ARN mensajero, ahora un fármaco que te pone un ARN recombinante que no tiene mucho que ver... Bueno, que no es lo mismo, que no es una vacuna.
Ya está, que no es una vacuna. Y parece mentira porque llevamos muchísimas décadas con un montón de fármacos que funcionan muy bien, que son muy buenos, que son subcutáneos intramusculares. La propia insulina, ¿no? Es una vacuna contra la diabetes, la insulina. Claro, Pues no. es una cosa parecida a lo que está pasando. O sea, no Pues entiendo. hay más de uno y más de dos titulares así, ¿eh? Sí, no, ya lo sé, pero digo, ¿pero por qué? Es simplemente un fármaco que se mete por una inyección efectivamente por vía parenteral y que funciona para el colesterol. En este caso lo que pasa es que lo que te introduce en tu cuerpo es ARN. Vale. Pero no tiene nada que ver con lo de la vacuna. O sea, no te está exponiendo a ninguna parte de ningún bicho para que no te enfermes, que es lo que va El a la vacuna. ARN para el público es lo que Genera. utiliza tu cuerpo para generar proteínas. Eso es. Aminoácidos que se Es el conforman- lenguaje, es Sí. nuestro lenguaje. Nosotros tenemos unas moléculas de código genético que son ADN y cuando nosotros sacamos, en el ADN está cómo se hacen todas las proteínas de nuestro cuerpo, que es básicamente cómo estamos hechos. Entonces todas nuestras estructuras y todas nuestras rutas metabólicas pues son en base a proteínas que cogen pues, metabolitos y funcionamos así. El modo de sacar información de un ADN para generarlo en proteína es con un ARN, que se llama así. Entonces, este fármaco lo que hace es inyectarte un ARN que en tus células va, por decirlo de una manera muy sencilla, va a evitar, es un ARN distinto al natural, va a evitar al final de la ruta metabólica que tú tengas tanto colesterol, porque va a hacer que se recicle más, por así decirlo. Vale. Aumenta los receptores hepáticos del colesterol LDL, con lo cual se limpia mucho de la sangre, por así Vale. decirlo, ¿vale? Pero en realidad es que evita la degradación de una cosa que hace el receptor. Es Bueno, es más complejo. un poco pero complejo, para pero más que o lo menos así. entendamos. Nosotros nos metemos ARN que al final lo que hace es que se lave más colesterol de nuestra sangre, con lo cual los niveles de colesterol bajan mucho. Y tiene una ventaja muy buena, que es que hay que inyectarlo cada 6 meses. Muy Es decir, cómodo. en lugar de tomarme una pastilla todos los días, pues me tengo que poner una inyección cada 6 meses. Acaba de salir, no tengo ningún paciente con este fármaco, aún no lo he recetado. Y la indicación, obviamente, no es para todo el mundo que tenga el Claro. colesterol un poquito altito, ¿no? No, Personas de alto no. riesgo. De hecho, es prevención secundaria hasta donde yo sé. O sea, me digo así porque los cardiólogos somos los que vemos principalmente infartados. Es decir, es en gente que ya se ha infartado, lo que está ahora mismo creo que previsto en la prescripción, en el visado, es gente que ya se ha infartado y que con la terapia máxima oral, que suelen ser estatinas o ezetimibe, no llega a tener un colesterol controlado. Y entonces hay esta inyección, por así decirlo, que te los puede bajar. ¿Qué opinión tengo yo sobre esto? Bueno, pues que me parece muy bien tener armas terapéuticas, que seguro que en muchos pacientes es muy útil, pero que ahora mismo hay una gran falta en nuestro sistema sanitario, y es que si todas esas personas que no les llegan a objetivos de LDL, pues seguramente hiciesen bien las cosas en hábitos de vida, pues no necesitarían ni la estatina que están tomando a tanta dosis ni otras cosas. Pero bueno, ese Y que me es imagino que este día a será un día. fármaco carísimo como lo fue otros inhibidores de los PCSK9, ¿no? No es un inhibidor de PCSK9, porque este no se ancla al PCSK9. Este Ah. lo que evita es su degradación mediante el ARN mensajero. Yo creo que es algo más barato. ¿Sí? Eh, Ni idea. un- Yo no, ni idea, no. No lo sé, no lo sé. Un 20%, no te creas que... O sea, un Pero- 20% más barato. Sí. O sea, no es... O sea, vale como el 80, 70, 80% lo mismo que un... Pues eso ya es caro, ¿eh? Que ya Porque los es. otros eran, me acuerdo, farmacia para poner un Sí, PCSK9. estos son medicamentos que se van a utilizar en ámbito hospitalario, no se van a estar disponibles en la farmacia. Pero sí es verdad que me llama la atención la polémica cuando ¿vacuna de qué? Pues si no hay agente patógeno, no Diría hay uno lo de la nada. vacuna y ya No todo el lo mundo la entiendo, no lo vacuna, la entiendo. vacuna. No Sí, lo bueno, entiendo. cosas Sí. de los medios. ¿Cuándo debe una persona, población general, hacerse un chequeo para el corazón? Primero, la pregunta sería, Sí. el sistema cardiovascular no duele, no se toca, no se siente. Es lo Normalmente perverso que tiene. no nos sentimos el corazón, salvo que hagamos ejercicio, Mm. no nos sentimos ni las venas ni las arterias. Ujú. Entonces, ¿cómo sé yo que mi árbol cardiovascular está sano o está bien? ¿Hay Ujú. alguna forma no invasiva de saberlo? Ujú. ¿Qué dirías tú a una persona que te pregunta eso? Sí, bueno, la verdad que es una pregunta buena porque la gente se pone muy nerviosa con este tema y mi respuesta siempre es, tú no necesitas saber cómo estás porque tú siempre tienes que hacer bien las cosas. Ahora bien, ¿cómo podemos saber desde fuera
que tú no tienes una enfermedad importante a nivel cardiovascular? Bueno, pues uno, preguntándote si te pasa algo. O sea, si tú, es que es un mensaje importante, o sea, si tú eres una persona que no tiene factores de riesgo cardiovascular, que cuando te has hecho tus analíticas o te has tomado la tensión no está elevada, estás bien, haces ejercicio con regularidad, no te molesta nada, tienes una nula limitación ante los esfuerzos físicos, te encuentras bien, pues seguramente estás bien, ¿vale? O sea, eso es para empezar. Ahora, a mí me parece muy bien, y el consenso es que nos parece muy bien a los cardiólogos, que tú, de vez en cuando, alguna vez en la vida, cada 5 años, pues vayas al médico y te hagas un electrocardiograma. Un electrocardiograma es el registro de la actividad eléctrica del corazón y son unas líneas muy difíciles de interpretar porque es así, o sea, solo le va bien a quien las ve todos los días. Porque, sí, porque además pues, se olvida un claro, montón. Tú eres endocrino, pues seguro que Se me olvida rapidísimo. como dio un test de tolerancia ahora a la glucosa. Pues no sé, tengo que mirar el libro, ¿no? Eso es igual. Pues entonces, pero cuando estás acostumbrado a verlo, pues puedes detectar anomalías en la conducción y a veces función del corazón. Si el electrocardiograma es normal y hay alguien que tiene aún síntomas o tenemos dudas, una prueba de esfuerzo, que es un electrocardiograma, cuando hacemos ejercicio, te dan más información porque te descarta muchas cosas. Si un corazón va bien con el esfuerzo, es que es cuando le estamos exprimiendo y le estamos exigiendo, seguramente no tiene ninguna patología. Y luego, si hay dudas o indicios de que pueda existir alguna otra cosa, un ecocardiograma es la prueba básica. Un ecocardiograma de corazón pues nos informa de cómo es la forma de ese corazón y cómo es su función. Y esas serían como las 3 pruebas básicas generales ante un chequeo cardiológico. ¿Esto es necesario? Si tú te encuentras bien con un electrocardiograma, con una analítica basal, que todos no deberíamos hacer una analítica cada año, cada 2 años, seguramente es suficiente. Si hay factores de riesgo, te estoy diciendo todo esto, yo me encuentro muy bien, pero soy diabético o tengo hipertensión arterial tratada, esto hay que hacerlo mucho más frecuentemente. O si tengo a lo mejor, pues eso, patologías o condicionantes genéticos, que son los que menos, pero está bien. Antecedentes familiares. Antecedentes familiares, de enfermedad de corazón. Por ejemplo, si yo tengo un familiar de primero o segundo grado que ha tenido una muerte súbita, si es de primer grado, tú tienes que hacerte un chequeo para ver cómo es tu corazón, porque muchas son debidas a enfermedades genéticas, como las 5 que hemos dicho antes, ¿no? Entonces, digamos que todo va cambiando, pero en general, cuando una persona tiene que hacerse un chequeo cardiológico, que es como la respuesta, pues las distintas sociedades científicas dicen cada una una cosa. La Sociedad de Medicina del Deporte Española dice que prácticamente todos, porque en nada que tenga más de 40, 45 años, tengas factores, antecedentes en la familia de factores de riesgo, o sean mujeres y ya tengas la menopausia, hay que hacerlo. Los americanos dicen que no merece la pena, ni siquiera a no ser que tengas síntomas muy claros, porque los americanos lo que tienen son estudios de costo-efectividad. Y todas las pruebas que hacemos en medicina tienen un riesgo. Tienen un riesgo de salir mal o, al contrario, de que salga positiva estando sano, ¿no? Entonces, en la población general es tan poco frecuente que tú encuentres algo que no merece la pena hacerle a todo el mundo pruebas, porque van a ser más los falsos positivos que vas a tener que los verdaderos positivos, con lo cual vas a crear más enfermedad de la que realmente hay. Todos los americanos dicen que no. Y luego los canadienses dicen que no saben. Dicen, según. Así no se equivocan. Claro, y yo realmente, fíjate, cuanto más sé de cardiología o más experiencia tengo, yo soy bastante cauteloso y yo, si hay algún indicio de síntomas y tal, yo me quedo muy tranquilo haciendo una eco, que no nos cuesta nada, haciendo un electrocardiograma, y si tienes algún síntoma o te has notado algo durante el ejercicio, te hacemos una prueba de esfuerzo. Y la verdad que más o menos así funcionamos en el sistema público. Cuando no hay nada, con tranquilidad con el electro te puedes ir, pero cuando hay algún síntoma o algo que nos haga sospechar, a mí me gusta, yo creo que un ecocardiograma da muchísima información y yo lo hago, la verdad. Eso en población general. Hablemos de población deportista y vamos a subdividirla en deportista amateur y deportista profesional. Claro, hombre, obviamente el profesional tiene que tener unos patrones y debe de estar muy guiado, además eso le va a venir bien en su preparación, pero esto se podría aplicar, lo mismo que he dicho, lo aplico al deportista amateur. Es decir, si tú no tienes ningún problema,
tú desempeñas perfectamente tu función con una analítica y un electro, seguramente es suficiente. Ahora, si tú te has notado algo, yo prefiero ser cauteloso. Y en de deportes algo. quizás más exigentes, tipo Sí, CrossFit también. o tipo Ironman, aunque sea amateur o tipo pues El, pro- maratoniano. el problema que yo me puedo encontrar en la consulta es aquel triatleta campeón del mundo que viene a hacerse un chequeo, pero a ti que te pasa nada. Mira, a lo mejor es que no necesitas nada. No necesitan nada, o sea, porque son deportes que no tienen ellos su patrocinio o la capacidad de hacerse un chequeo por rendimiento y entonces vienen para hacérselo ellos. ¿Te lo quieres pagar? Perfecto. Pero tienes que entender que si tú tienes 20 años, estás perfecto, estoy viendo el electroanalítica, que no hay ningún problema, que seguramente Normal vas es a que estar no. bien. Lo Vale. normal es que no tengas nada. Pero bueno, yo te digo que en mi día a día soy, la verdad, muy cauteloso y al final siempre termino mirando el Vale. corazón y haciendo una prueba de esfuerzo. La variabilidad de la frecuencia cardíaca, sí, se ha hablado mucho de este concepto en los últimos años a nivel sobre todo de investigación. Sí, sobre todo el Eh, rendimiento deportivo, ¿no? ¿Tiene alguna aplicación funcional en cardiología a día de hoy? ¿La utilizáis o fijáis de alguna forma en ella para algo? La verdad que no. No, O no. sea, es algo súper interesante y que se ha demostrado que se ha asociado al riesgo de sufrir muchas enfermedades. Nosotros sabemos, hay estudios súper bonitos. Bueno, la variedad de frecuencia cardíaca básicamente es la distancia media que hay entre latidos. Un latido y otro. Claro, entre un latido y otro, que sabemos que cuando nosotros tenemos se llama salud óptima, o la gente que está más adaptada al ejercicio y tiene mejores hábitos, lo que tiene es pues mucha variabilidad. Tiene mucha capacidad pues de tener un parasimpático y un simpático, digamos, que cuando se activan, pues cambian mucho esta distancia entre latido y latido. Incluso todos sabemos que en gente joven existe lo que se llama la arritmia sinusal. Bueno, todos sabemos. Sinusal La respiratoria, arritmia ¿no? sinusal Que respiratoria, cuando expira que simplemente hay más con la bradicardia, ¿no? respiración se retrasan los latidos o se acercan entre sí. Y es algo que está asociado a tener una buena capacidad cardiorrespiratoria, un buen sistema nervioso autónomo, equilibrio simpático-parasimpático. De hecho, una de las formas de relajarse es modular la El respiración, modular, ¿no? Hacer centrarse en la respiraciones respiración. más lentas, más pausadas. Es Efectivamente. muy curioso eso. Al Sí. final lo que habla la HRV es un subrogado, un marcador de tu sistema nervioso autónomo, ¿no? De Eso la es. salud digamos, ese equilibrio entre parasimpático y simpático. O Exacto. esa, lo que tú has dicho, capacidad de activación de uno u otro. Eso es. O de interregulación Eso de es. uno y otro. Sabemos que cuando estamos permanentemente activos, tenemos estrés crónico, que suele ser la gente que tiene más riesgo de enfermar. Por ejemplo, yo te iba a poner un ejemplo, un estudio que recuerdo que decía que en gente que se ha infartado, pues tiene HRV Bajita. muy bajitos. Y es que van completamente activos todo el día, con un estrés crónico tremendo, y seguramente por eso pues no hay gran distancia ni gran variabilidad entre sus latidos, en su frecuencia cardíaca. Esto se ha demostrado en infartados, en arritmias, y recuerdo principalmente esas patologías. Y ya, solo si lo recuerdas, cuando en estudios se valora la HRV, ¿se hace con cinta pectoral o se hace con dispositivo de muñeca? No, los estudios que yo recuerdo son con Holter. Con Holter Son siempre. con Holter, claro, son de cardiología, y entonces son electrodos que tú te llevas a casa un día, por ejemplo, y entonces mides el HRV bien largo. Bien Ah. largo, no lo mides solo por horas, o sea, Vale. tienes como medias muy potentes, son estudios grandes. Pero estoy seguro que los aparatos que lo hacen razonablemente bien, que cada vez nos ayudan más en la consulta, Sí. eso es otro tema. Tipo Garmin y demás, ¿no? Y los Apple O los Watch y que todo hay, esto, Fitbit y tal, nos ayudan, o sea, que detectan arritmias, ¿eh? Sí. Sí, sí, Ah, sí, interesante. sí. Vaya. Y de hecho, novedad también de este año, en las guías de fibrilación auricular ya se puede diagnosticar una arritmia. Con el Apple Watch. ¿Sí? Sí. Diagnosticar una Sí. FA con el Ahora, Apple Watch. siempre que lo vea, no porque lo diga el Apple Watch, pero tú ver un registro durante más de 30 segundos de una arritmia, si es arrítmico, una FA. Qué bueno. Sí, y hay dos modos. Un electro de 12 derivaciones, no tiene por qué ser largo, pueden ser los segundos un papel, o evidencia de 30 segundos de FA. Y eso puede ser cualquier dispositivo. No te dice que se diagnostica con el Apple Watch, te dice un Holter o una grabadora que tenga, y entonces se puede diagnosticar Es el por ahí, futuro, tío. ¿eh? Es el futuro. Es la el futuro. monitorización en tiempo real Sí, de sí. variables. Pero bueno, que estábamos hablando de otra cosa que no me quiero ir. Bueno, Estamos diciendo que te iba a decir yo, que a pesar de que todo esto sí que se ha demostrado con lo de la HRV, con dispositivos, con grabadoras y tal,
En nuestro día a día te tengo que confesar que no se usa nada. No se usa nada. Tenemos suficientes otros marcadores muy potentes y que han demostrado mucho para guiar a nuestros pacientes que en eso. Es decir, yo no le hago una prueba de esfuerzo a nadie que me diga, no, es que me ha salido el HRV bajo. Muy bien. O sea, me tengo que Ya. fijar en otras cosas, me tienes que contar tú algo. No, es una confesión, o sea, es la Es realidad. algo todavía muy poco específico, ¿no? Es algo de que, bueno, vas estresado, andas estresado y quizá puede ser una voz inicial de alarma de que, oye, Claro. tienes que revisar cosas en tus hábitos, ¿no? Básicamente. Exacto. Yo lo veo así, al Sí, sí, menos. es así. Pero seguro que evoluciona y se sacan aplicaciones en el futuro. Sí, puede ser. Yo lo puede veo ser. muy interesante. Sí. Y sobre todo, no invasivo. Claro, claro, Em, claro. Ya tenemos que preguntarte sobre un tema que fue viral y fue estrella hace unos pocos meses, sobre una noticia que vinculaba, bueno, una noticia no, realmente fue un titular emitido por un cardiólogo, sí, sí, en por ahí. un jefe de servicio de un hospital, creo que de Sí. Madrid, si no recuerdo mal, Sí. que, bueno, decía algo así como que hacer ejercicio de alta intensidad era comprar papeletas para tener un infarto. Sí, Ese era el sí. titular, no digo que eso fuera lo que Sí. dijera el cardiólogo, y tú tuviste que dar explicaciones en tus redes sobre esa noticia, ¿no? Sí, bueno, yo las di porque quise también, ¿no? Pero es que me Sí. pareció un mensaje tan alejado de la realidad que no podía estar. Entonces, bueno, pero- cuéntanos un poquito qué relación tiene el entrenamiento crónico de alta Sí. intensidad sobre el aparato cardiovascular. Sí, esto fue lo que pasó. Yo a Pepe Zamorano lo conozco de estar con él en charlas y tal, y es un tío muy preparado. No te estoy hablando como si estuviéramos en tu casa. Sí, sí, bueno, O sea, que casi. es lo que te diría. Y Pepe Zamorano, un tío muy bueno. Y cuando leí eso dije, no puede ser. Eso O sea, pensé yo sin conocerlo, quiero entonces, decir que... un tío que ha estado en boga y sigue estando ahí y es un líder de opinión. Y cuando leí el artículo, no me quedó claro si había dicho esto o no. Porque era como no salía entrecomillado, no sé. Entonces yo creo que tuvo que ser una mala interpretación de verdad. Ahora bien, esto tiene un sentido. ¿Por qué a la cardiología no le ha gustado el ejercicio de alta intensidad? Para empezar, porque no hemos sabido lo que es. Pero es verdad que cuando nosotros hacemos ejercicio, el ejercicio supone una descarga de catecolaminas, de cortisol, de aumento de la frecuencia cardíaca y de la presión arterial, de aumento de la resistencia insulínica, de aumento y liberación de sustratos energéticos grasos o lipídicos, como son el colesterol. Entonces, si yo te digo aumento del colesterol, aumento de la resistencia insulínica, aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la presión arterial, eso que suena Malo. a infartarse, ¿no? Y de hecho es real. Cuando yo hago ejercicio y también de alta intensidad, tengo un mayor riesgo de sufrir un infarto. Y lo vemos de vez en cuando en el hospital. ¿Qué te ha pasado? Pues a mí me ha dado un dolor que estaba haciendo la compra. Vale, ya tú, pues yo estaba jugando una pachanga con los amigos. Pues es verdad, en esos momentos hay más riesgo de sufrir un infarto. Por eso, cuanto más intenso es el ejercicio o el ejercicio de fuerza que aumenta mucho la presión arterial, no nos ha gustado como médicos nunca a los cardiólogos, porque supone un aumento del riesgo cardiovascular en ese momento. ¿Qué es lo que ocurre? O sea, Que perdona que te corte, en ese momento, En que ese para mí momento. esas palabras son la clave, Claro, ¿no? claro, en ese Durante momento. el ejercicio. Durante el ejercicio. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando nosotros comparamos la gente que hace ejercicio regular, incluso de alta intensidad, respecto a la que no lo hace, ese aumento del riesgo es muy pequeño si yo entreno 3, 4 días o 5 días a la semana. Si yo no me muevo nunca o me voy los fines de semana a hacer, yo qué sé, un triatlón, Weekend Warrior. claro, los Weekend Warriors, efectivamente, todos esos que solo entrenan un día a la semana tienen más riesgo que los que entrenan regularmente. Con una ventaja también, los que entrenan regularmente, es que disminuyen mucho su riesgo basal de sufrir un evento cardiovascular. Es decir, cuando no están haciendo ejercicio, es decir, las adaptaciones crónicas que tienen disminuyen el riesgo de sufrir un infarto. Tú quieres reducir tu riesgo de infarto, tienes que hacer ejercicio regular. Ahora, eso no significa que el ejercicio de intensidad sea malo, al contrario, significa que es beneficioso. Claro. Pero clásicamente no sabíamos eso de que de manera crónica disminuye mi riesgo, me prepara ante... Sí, la reformulación que tendrían que haber hecho es el ejercicio de alta intensidad esporádico
en personas no entrenadas Yo- puede elevar el riesgo cardiovascular. Yo creo ¿no? que lo que tenía que haber dicho es que el ejercicio de intensidad reduce el riesgo cardiovascular, que es lo que hace. Claro. De manera crónica lo reduce. Lo que pasa es que se han quedado anclados en ese pasado en el que creíamos que no sabemos este efecto y decíamos, no, esto es muy peligroso porque te aumenta mucho la presión arterial, te aumenta mucho la frecuencia cardíaca. Pero realmente no es así. No es así. Pero la explicación es esa. Como supone un aumento en ese momento, pues nos habíamos quedado ahí. No sabíamos que esto se puede ver como una especie de hormesis, de agresión bueno, es lo que es. momentánea, que con el tiempo pues produce adaptaciones cardiovasculares que te alejan, te disminuyen el Sí. riesgo de sufrir. Digamos que la cardiología más tradicional ha visto las fotos de lo que ocurre en el ejercicio Y ya está. Y no ha visto la película. Exacto, ¿no? ya está. Exacto. Eso Eso ocurre mucho en medicina. Sí, sí. No pasa nada, pero hay que aprender y hay que evolucionar los mensajes, no nos podemos Sí. quedar en eso, ¿no? Y estoy seguro de que, como dice Pepe Zamorano, no quiso decir eso tal y como está así. Es imposible. Sí, bueno, Es imposible. no puede ser. No Es puede ser. imposible. No sé si sigues trabajando rehabilitación cardíaca Te he vendido, con... tío. ¿Sí? Sí, No, lo no. tengo que poner en mi tierra. Sí, pues estaba ya muy lejos y estaba ya, vamos, yo llevo ya 2 años fuera de Ciudad Real y con todo el dolor de mi corazón, pues allí, claro, ya iba muy poco y eso estaba funcionando en base a un socio y al final, pues, bueno, decidí que se lo quedara y montaré algo en Murcia. En cuanto pueda, si me del lío. ¿Te gustaría hacer algo Eso es brutal, físico eso es de fundamental. rehabilitación cardíaca? Porque, bueno, para el público, José hacía rehabilitación cardíaca con alta intensidad, y digo entre comillas porque alta intensidad para una persona infartada Claro. no es alta intensidad para mí ni para él, Claro. pero al final era entrenamiento cañero Sí, para era ellos. cañero, claro. La gente que no había hecho nunca una sentadilla ni una dominada y terminaban entrenando fuerte y duro y de una manera súper divertida, además. A lo mejor le cambiamos la vida. Tengo que ponerlo. Era Pues además- nada, ponlo en marcha, es un Sí, proyecto sí. muy bonito. Es muy bonito. Hombre, requiere capital, tiempo, recursos humanos. Sobre y- todo es tiempo. Creo Sí. que ahora estoy más manco, pero bueno, mira, si Bueno, nos escuchan llega. ya alguien animado que quiere por Murcia montar algo, que me hable, que juntos lo hacemos. Llegará. claro. Si no en Murcia, en Málaga. Eso. Bueno, vamos a hablar de dieta, de nutrición. Obviamente muchos de los seguidores, tanto tuyos como de este canal, tienen interés en nutrición. Ujú. ¿Existe la dieta perfecta para el corazón en función de la evidencia científica que has podido leer hasta ahora? Para la evidencia científica sí. Otra cosa es que yo crea que exista, ¿no? Para la evidencia científica hay estudios que han demostrado disminuir el riesgo de mortalidad incluso y mortalidad cardiovascular. Predime. El Predimed, ¿no? Principalmente. Sobre todo. El Predimed es el más grande, en el cual una dieta mediterránea suplementada con aceite o con frutos secos, con nueces, disminuyó la mortalidad. En comparación con una dieta baja en grasas, ¿no? Que ya no sé cómo era. Pero bueno, una dieta estándar baja en grasas. Y entonces, pues tenemos que defender, digamos, la dieta mediterránea. Pero mediterránea como la del De verdad. Predimed, no la dieta mediterránea que consumimos normalmente, que hay pues, mucho procesado, mucho pan y muchos cereales, ¿no? Que eso es quizá lo que no es una dieta que se basa en productos naturales, sobre todo vegetales, y que podían incluir pues proteína de pescado y legumbres sobre todo, ¿no? En el Predimed. Pero luego también todos los estudios que han intentado demostrar si la dieta, por ejemplo, vegetariana es buena para el corazón, salen bien. A mí me extraña. Siempre hay que ver el comparador, ¿no? ¿Con qué la Claro, compara? Vegetariana versus occidental, todas salen bien. Todas salen bien. Hasta la carnívora, si Claro, si me pones, ¿no? efectivamente. Esa Claro. es la clave. A mí me choca mucho digamos, de concepto, que una dieta que genera carencias micronutricionales, como la vegetariana, que hay que suplementar con B12, puede ser saludable. A mí eso es como, no lo puedo entender, porque Bueno. si yo dependo de la pastillita, pues no lo puedo entender que eso sea saludable. Pero es verdad que todos los estudios, tenemos que decir, sale muy saludable. Bueno, esto es abrir un campo, ¿no? Yo sobre la dieta vegana y vegetariana pienso que es una dieta que se puede hacer muy bien y hecha muy bien, es una dieta saludable, Claro. pero que no es tan fácil hacerla bien como otra dieta omnívora, por ejemplo. Claro. Entonces, bueno, pues hay muchas personas que se lanzan sin tener unos conocimientos básicos y acaban, bueno, con deficiencias leves, sus clínicas de micronutrientes, o acaban pues consumiendo menos proteína de la que Claro. necesitan, o acaban no pudiendo hacer una restricción calórica porque, bueno, al final tiran mucho de Ujú. bueno, de alimentos que
Pues Sí, que que pueden tienen, ser que más son procesados, más ¿no? calóricos, a veces son Son más procesados vegetales y bueno, Claro. pero bueno, en general lo de antes, en comparación con la dieta occidental, la inmensa mayoría sale Salen bien. ganando, salen Yo, ganando. yo tengo mis preocupaciones con la baja en carbohidratos, la verdad. Yo tengo mis preocupaciones con la carnívora porque Eso, hay una no moda pongas. enorme. Obviamente todavía no hay ensayos clínicos sobre dieta carnívora. Los habrá, llegará el momento en que los habrá. Sí, es que es muy reciente, ¿no? Yo creo. La dieta. Y las dietas low carb, bueno, pues también hubo su boom, sobre todo con las dietas cetogénicas, es decir, muy, muy bajas en carbohidratos. Las dietas low carb, yo creo que una dieta low carb bien planteada, incluso se puede hacer una low carb mediterránea y que sea muy, muy saludable. Ujú. Pero bueno, es verdad que excluye o restringe o limita pues alimentos, grupos de nutrientes, de alimentos saludables como por ejemplo las legumbres o los cereales integrales. Claro. Eso, yo no puedo tampoco hablar mucho porque no soy especialista en alimentación, pero yo veo la evidencia que hay con la dieta en cuanto al riesgo de enfermedad de corazón y tenemos algunos estudios en los cuales la baja en carbohidratos se asocia a más riesgo de arritmias Mm. porque genera por lo visto fibrosis a nivel del atrium de la aurícula. Pero esto sobre todo sale en animales de laboratorio, ¿no? Claro. Y luego, claro, y más riesgo de infarto, un poquito. Y dices, cuando las cosas salen y no las puedes explicar, pero es que es una dieta que te aumenta tanto el colesterol en sangre que sí lo puedes explicar. Entonces, Sí, también depende de cómo haga la dieta low carb, volvemos a lo mismo, si esa low carb es a base de nueces y anacardos o es a base de bacon Claro. y yema de huevo solo o de bacon Claro. y procesado, carne procesada, ¿no? Que son low carb. Efectivamente. Entonces, Pero bueno, sí, yo tengo ahí mis preocupaciones. No la puedo recomendar tan abiertamente como puedo recomendar la mediterránea o la vegetariana. Sí. el problema al final, José, es que hay quien la dieta mediterránea pues no la va a hacer en la vida y Claro, si va a claro. hacer una dieta baja en carbohidratos o una vegetariana, entonces Sí, si esto te final ayuda a comer mejor, es como el ejercicio, tú lo dices en tu libro, el mejor ejercicio es el que puedes mantener. Exacto. Pues al final, la mejor dieta, aunque no sea quizás la óptima, es la que, alejándose de la dieta occidental, puedes mantener. Pues estoy de acuerdo, sí, es un buen Es mensaje. un mensaje parecido, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. Y de acuerdo. en el punto opuesto, ¿qué nutrientes o elementos o alimentos son más perjudiciales para el árbol cardiovascular? Todo lo que, bueno, en general, ¿no? Es que lo sabemos todo, pero el azúcar libre es muy perjudicial porque te genera, pues eso, una resistencia a la insulina. No podemos como organismo metabolizarlo bien y va a generar una adiposidad, que eso genera también o provoca inflamación crónica, que es la puerta para abrir, para generar placas de ateroma, placas de colesterol. Las grasas trans, eso sí que está claramente Por demostrado. suerte en Europa se reguló. Claro, se reguló y cada vez hay menos alimentos, hay ultraprocesados aún y eso es lo que deberíamos de evitar, las grasas trans. No deberíamos de consumir el aceite de palma, también es algo que ha demostrado ser muy perjudicial para el árbol cardiocirculatorio. Pero mira, te voy a dar otro mensaje. ¿Sabes? Lo que es especialmente perjudicial para el árbol circulatorio es comer de más. Sí, Cuando- el el superávit calórico. calórico. Cuando nosotros vemos, hay una gráfica que me encanta, es Estados Unidos, pero se ven como las tendencias en los macronutrientes, hidratos, grasas y proteínas que llevamos en el último siglo, ¿no? Por décadas, cómo van cambiando. Y cuando tú las ves una por una, dices, ay, mira, pues comemos un poquito menos de grasa. Comemos más o menos los mismos hidratos de carbono, pero el azúcar, mira, estamos disminuyendo el consumo de azúcar. Y las proteínas, pues igual, incluso un poco más. Ay, pues no está tan mal. Entonces luego ves las calorías, ya tenés así para arriba. Lo que pasa es que comemos más. Y la curva de obesidad sigue Claro, pero lo que pasa es que sube la caloría. Comemos, digamos, en proporción muy parecido, a lo mejor incluso algo mejor porque hemos quitado mucha grasa saturada y tal, pero luego las calorías nos pasamos y eso es lo peor. Entonces, claro, una alimentación rica en procesados que te incita a comer de más, yo creo que es lo más perjudicial. Sí, o sea, es muy fácil entrar en un superávit calórico a veces leve comiendo procesados. Es muy, muy sencillo. Si tú comes de manera natural, Es más, iré incluso más allá. Es muy fácil pasar hambre, estar en superávit calórico y comer muchos procesados. sí, es verdad. Tú puedes estar comiendo de más, tener hambre, porque al final es que Exacto. alteran mucho los mecanismos de hambre y Claro, saciedad eso es. y te hacen sentir Eso poco es. saciado. O sea, pero es que de básicamente. hecho ese mensaje me parece hiperpotente. O sea, es que es total. O sea, si yo tengo. Es lo de siempre. Yo estoy comiendo, estoy hinchado.
¿Una tarta de queso? Sí. Entra. Sí, claro, entra. El Y de segundo repente tengo estómago. hambre de tarta de El queso. segundo Y tú dices, estómago. ¿cómo es posible? Si estaba hinchado, ¿no? Sí. Entonces, eso es lo que nos mata. Eso es lo que nos mata. Porque realmente la queremos, tenemos hambre de eso, ¿no? Y eso es lo que poco a poco pues va enfermándonos por dentro. Fíjate. Muy Sí, sí. interesante. ¿Hay momentos del día o de la semana en el que hay mayor número de infartos? Sí, los lunes y por la mañana. Claro, Vale. sí. Seguramente debido a una descarga precisamente de catecolaminas, Un de pico de adrenalina, un cortisol pico de también. cortisol. Y el infarto principalmente ocurre, sí, de madrugada o por la mañana muy temprano y los lunes y en invierno más que en verano Y en invierno y por por la porque, vasoconstricción, porque claro, el en verano verano hay vasodilata. vasodilatación. La Y vasodilata. pero bueno, de todos esos factores que has comentado, el que más me llama la atención es los lunes. ¿Por qué no Sí. los viernes? Los viernes tú estás deseando que llegue el fin de semana tranquilo. Ya dices, ya está. Sí. Pero, Es la descarga de decir lunes. Sí. pero eso es duro, ¿eh? Sí. Porque Sí. odiar el lunes, no sé, o sea, pero En nuestro día plantéatelo a como día. sociedad. Sí, puede ser. Y luego cuando hay grandes eventos, ¿sabes? Cuando hay eventos deportivos o algo así, finales de fútbol, si hay un estudio maravilloso. En el final, claro, Tacosubos en las también. finales. Explica lo que No, es un no es tacosubo, tacosubo. infartos de verdad. O sea, es mayor riesgo, mayor estrés de repente agudo, Pero no sé por qué infarto me más. viene a la mente. Creo que eso fue un case report que yo leí de Residente, Sí. de un tacosubo en una final de mundial o Sí, algo así. seguro. Sí, el tacosubo al fin y al cabo es la miocardiopatía de estrés. Es una enfermedad del músculo cardíaco que se produce ante grandes descargas simpáticas o de adrenalina. Que a veces puede ser, quiero decir, no necesariamente es algo malo, como un terremoto o una catástrofe, puede ser algo bueno. Sí, puede ser Por algo ejemplo, bueno. que Puede ser algo tu bueno. equipo marque el gol, Sí, que Iniesta marque Sí, en efectivamente. 2010 gol de la final. El mundial de 2010. Sí, normalmente ocurre en gente algo mayor, no demasiado, y en el sexo femenino sobre todo. Curioso. Y hay siempre, o casi siempre, algún desencadenante emocional importante. La muerte de un familiar, una discusión o algo así, algo agudo, no es estrés crónico. Y es un infarto que nos llega a la puerta de urgencias, tiene todo lo que tiene que tener un infarto y cuando le hacemos las coronarias no hay placa o no hay placa obstructiva. O sea, realmente es algo como un espasmo, ¿no? No, es que no sabemos bien qué es lo que pasa, parece una especie de aturdimiento del músculo cardíaco que ocurre, pues eso, ante grandes descargas de hormonas del estrés, ¿no? Algo sin así. espasmo siquiera, sin... No se ha podido demostrar eso, ¿no? Claro, es muy difícil porque es muy circunscrito en el tiempo, es muy difícil Claro, estudiarlo, ¿no? ahí no vas a estar, pero es muy raro que sea un espasmo porque se recuperaría muy bien y esta gente, estos pacientes pueden tardar semanas o meses en recuperar la función cardíaca. Tiene mejor pronóstico que un infarto clásico, aunque no es algo banal. Buah, interesantísimo. Sí, está guapo. Hablando de cronobiología y corazón, vamos a profundizar en una relación bidireccional que la gente a veces no entiende y es el metabólicamente insano descansa peor y el descanso empeorado te favorece que seas metabólicamente y cardiovascularmente más insano, ¿no? ¿Cómo salimos de esa espiral negativa, ¿no? Es difícil porque conozco mucha gente que tiene malos hábitos de sueño y realmente cuando tú has, ya llevas mucho tiempo durmiendo y descansando mal, la verdad que cuesta mucho volver a recuperar. Pero yo siempre doy un mensaje que creo que es muy real y es que el cuidar tu descanso empieza en el día. Muchas veces nosotros pensamos que para dormir mejor tengo que tomarme la melatonina. Las o 2 horas no sé antes de qué. dormir, ¿no? Las 2 horas antes no quitarme las pantallas. O ponerme una vela y meditar. Que está muy bien. Pero si tú haces un esfuerzo por despertarte temprano, exponerte un poquito al sol, que es un gran sincronizador, hacer ejercicio físico durante el día, es decir, acostarte cansado. Si tú te acuestas cansado, no hay mejor sueño. Entonces, si tú eres capaz de vincular o de regular esos hábitos que empiezan durante el día, poco a poco tu sueño se irá regulando. Claro, lo que no puede ser es no duermo nada, me tiro todo el día durmiendo, no tengo ganas de hacer nada, el sol ya se ha puesto, son las 6 de la tarde y me acabo de despertar. Claro, no vas a dormir esa noche.
No vas a dormir esa noche. Y esto no se cura en un día. Estos son procesos que hay que hacer esfuerzo cuando ya están inveterados y instaurados durante muchas semanas y a veces meses. Pero merece la pena. Nos podemos apoyar en complementos, una melatonina o algo así, para que empiece a regular un poco el sueño O durante un cuando tiempo. hace falta en fármacos. Claro, cuando hacen falta fármacos para ayudarte a dormir las horas que necesitas y luego al día siguiente vas a estar muerto, pero a lo mejor tienes que esforzarte en hacer ejercicio, sobre todo temprano, y en llegar a casa cansado. Sí. Entonces, eso lo que pasa es que desde el punto de vista cardiovascular, el no estar regulado, toda esa gente tiene más riesgo de sufrir. Bueno, al fin y al cabo es como un estrés crónico que, digamos, que irrita, disfunciona la parte más interna de nuestro árbol cardiocirculatorio, el endotelio, y lo hace más proclive a romperse, a acumular placas de ateroma, de colesterol. Al fin y al cabo, más riesgo de infarto. Sin duda, es muy, muy interesante esa relación. Y sobre todo, el mensaje muy potente. Una buena noche de sueño se gana desde que sales de la cama el día, Claro, eso ese es. día, ¿no? Se trabaja por el día. Nosotros nos ha parecido que eso era algo que se hacía a la hora de irse a dormir, pero no. Si tú de verdad durante el día estás muy activo, haces ejercicio, no duermes grandes siestas o no duermes la siesta, te juro que a la noche te cae redondo. Sin duda. Bueno, vamos con algunas preguntas personales. Lo que tú quieras. Ya cerrando, estas son las más divertidas. Sí. Participaste en MasterChef hace no demasiado. Ujú. Cuéntanos un poquito tu experiencia. ¿Qué quieres que te Tu cuente? experiencia ahí. La verdad que yo no lo seguí muy de cerca, pero te Sí. pregunté en su día que cómo lo llevabas. Bueno, yo te llamé. Sí, me Yo te decía. llamé para ver si iba, no sé si te acuerdas. Sí, sí, claro que me acuerdo. Yo te llamé. Me acuerdo también de que me decías que llevaba al principio regular el hecho de que te reconocieran por la calle, el cardiólogo de MasterChef. Lo pasé muy mal, sí. Incluso lo hablé esto con tu padre. Sí. Lo hablé con tu padre. Su padre cardiólogo. Sí, internista, el padre internista. Eso, internista, Sí, Pepe Avellán, padre. Sí. También un máquina. Es un crack. Mándale un abrazo de Se mi lo parte. diré, Tengo es un muchas crack. ganas de verle Es un y de crack. que charlemos. Bueno, cuéntanos un poco la experiencia, lo bueno, Bueno. lo malo, lo regular. A ver, es una cosa que no tiene tanto que ver. Mira, cuando yo me apunté a MasterChef, yo lo entendí o quise ir un poco por, digamos, para que me sirviera a mí. Pensé, esto me puede servir a mí de trampolín para ser un divulgador en salud, que era mi objetivo, ¿no? Y luego me di cuenta que allí era sobrevivir. O sea, ahí no pude. Es verdad que fui en un año muy bonito, que fue el año del COVID, donde se me agradeció, digamos, que me dieron las gracias así como si fuera yo el reflejo o bueno, pues sí, la Que estaban de demostración. moda los profesionales Eso sanitarios. es, yo era como el ejemplo, ¿no? Por Sí. así decirlo. Entonces me dieron las gracias para todo el colectivo sanitario y fue algo muy bonito. Pero lo que aprendí allí pues, fue a sobrevivir, me lo pasé muy bien. No vuelves a ver la tele con los mismos ojos, desde luego, porque el tinglao que hay ahí montado es impresionante. Sí, cuando vas a la tele te das cuenta. Es que impresionante. detrás de las cámaras es muy diferente. Es muy chulo, es muy chulo. Y luego, pues sí que es verdad que me dio. Yo aprendí, no solo cocina, por un lado, que eso está muy bien, pero me dio muchas bazas en cuanto a conocer otros mundos, cómo se mueve la gente, qué es importante y sobre todo cómo ser a lo mejor pues no sé si llamarlo líder de opinión o algo así, porque tú ves gente que trabaja de manera muy polivalente en la televisión. Hoy estás aquí y tienes que estar con un actor y mañana estás con un científico y mañana tal. Entonces te das cuenta, coges como muchas habilidades para tu día a día que son muy, 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 diría casi importantes. Tener don de gentes o saber, bueno, relacionarte, eso es muy chulo. Pero bueno, pues nada, la tele, pues yo lo pasé luego muy mal. Yo cuando... el programa se emitía los martes y yo los miércoles no era persona. Porque estaba nervioso, no sabía cómo iban a reaccionar, qué me iban a decir en el trabajo. Yo me lo pensé mucho. Porque tú no veías la grabación previamente, o sea, no veías el episodio. No sabes nada. Y ahí tú se lo veías graba. como el resto del mundo. Ahí se graba lo más grande. O sea, tú estás allí y te pegan a lo mejor, imagínate, una caña tremenda porque has hecho un plato fatal.
y luego en el programa, pues a lo mejor no interesa, se han pasado, o yo qué sé, o han grabado de más No lo sacan, o sacan 10 y sacan segundos. una tontería. Y digo, pues no he quedado tan mal. Yo con lo fastidiado que estaba hoy, o con lo que estaba sufriendo, porque hoy me tocaba hacerlo muy mal, ¿no? Y viceversa. Otras veces te ponen a caldo. Entonces es como la magia de, bueno, de verte en la tele, que ni siquiera nosotros sabíamos bien qué imagen se iba a dar de nosotros. Y eso es chulo. Eso es como la magia de la tele. Pero entonces yo lo pasé muy mal porque yo al principio pues, me costaba mucho verme y luego fue una especie de boom, la verdad. Muy rápido. Masterchef lo ve mucha gente y yo salía a la tele y iba acobardado, perdón, a la calle iba acobardado. Iba acobardado total y me reconocían, me siguen reconociendo, pero yo ¿Todavía de Masterchef o por tus redes? Aún me reconocen por Masterchef, sí, es ¿Todavía por curioso. Masterchef? O sea, me reconocen sobre todo por redes, pero Buah, no tenía yo esa sensación de sí, que, sí, sí, de sí, que era sí. tan potente el Es programa. muy potente. Yo también flipé mucho. Y yo lo pasé mal en cuanto también a relacionarme. Era como que tenía que, no sé, se dio una imagen de mí que hasta cierto punto pues no era yo, era un personaje. Igual que en las redes. Y tú no nos engañemos, tú eres el doctor Borja Bandera, Sí, sí. pero luego aquí en tu día a día eres otra persona. Pues yo igual, el doctor José Avellán, pero luego en mi día a día, pues soy José y soy otra persona. Pues en la tele, pues eres un concursante que te ponen allí como si fuera de algunas cosas que no se identificaban tanto conmigo. Entonces yo tenía como una especie de disociación entre lo que la gente creía que era y lo que realmente era. Y eso a mí me coartó mucho y seguro que algunas personas que conocí entonces se están acordando de mí. Porque ahora mismo, si me están escuchando, porque yo no era, estaba muy nervioso, estaba muy estresado y lo pasé muy mal. Pero bueno, eso se recupera. No, eso suele ocurrir con la exposición aguda muy grande en en un Eso periodo es. de tiempo corto, ¿no? Es decir, es. crecer, y también pasa con las redes, ¿eh? Sí. El típico creador de contenido que se mete en 1,5 millones en cuestión de meses, Claro, es no- raro, no pero puedes cuando gestionar pasa no eso. lo gestionas bien. No puedes gestionar Y eso. me vienen a la mente varios ejemplos. Sí, sí, sí. Por eso yo siempre he defendido el crecimiento sostenido, pero lento, Sí, tío. sí. La cabeza te la Te la deja amuebla mejor mucho. amueblada. Te la mola mucho. Porque vas creciendo, te van reconociendo, van agradeciéndote, pero es gradual. Sí, Es sí. gradual. Sobre todo tienes que tener la cabeza muy fría en este mundo donde también hay mucho hate. No te Sí. tienes que volver loco. Eso también se aprende, a Sí, manejar eso se aprende, eso se aprende. Yo creía que no, pero se aprende. Se aprende perfectamente. Tienes que pasar, total. No tienes que dar coba. Sí, sí, es verdad. Sí. Bueno, pasemos a tu lesión. Has hablado mucho de ella. Mm. Fue una lesión, bueno, fue una Sí. hernia, ¿no? Que te tuvieron que operar Sí. a nivel, no sé, lumbar, ¿no? Lumbar. Y Sí. lo pasaste también Sí. mal. Bueno, yo lo conté allí en su día, pero tampoco es que le he dado mucha coba y realmente es algo que ha marcado mi vida. ¿Sí? Hasta ese punto. Vaya, y yo no lo cuento ni nada porque creo que eso, que el doctor Avellán es un reflejo profesional de una parte de mí, no soy yo, no soy yo, pero en mi día a día me ha marcado total. Yo tuve una lesión haciendo una clase de halterofilia, Un clean and jerk, ¿no? fue un clean, sí, no había que hacer jerk, con pausa abajo en 90 grados y yo me encontraba bien. Y yo tampoco es que tuviera unas marcas muy grandes, pero bueno, voy a decirlo porque a lo mejor aquí seguro que hay un montón de gente que se puede sentir identificada. Yo lo que tenía era mucho, yo entrenaba muchísimo, absolutamente obsesionado. Yo además tengo una mentalidad ciertamente competitiva y si el de al lado se pone X, yo te ponerme X más Y. Eso, eres cardiólogo. No lo sé, pero y yo entrenaba todo el rato, todos los días, te ves muy bien físicamente, comes mucho y te ves cada vez Las mejor. guardias, duermes Las guardias, poco. duermes poco y yo iba obsesionado tal. Y la verdad que lo pagué por eso. Un día había que hacer un clean, yo no tenía grandes marcas, pero a lo mejor yo movía ya cerca de mi RM, podía ser a lo mejor 110, 115 kilos en clean and jerk o algo así. Y había que hacer 2 segundos de pausa en 90 grados en sentadilla. Y cuando 60, 70, 80 y en los 90 eran 3 repeticiones, me cargo 90 kilos en la barra y cuando paro abajo, o sea, digo, ay, hay un dolor muy raro, como muy interno. No te había dado ningún aviso previamente. Sí, yo desde mayo entrenaba y me quedaba un poco condolido de la lumbar. Y yo iba al fisio y me daba masaje y me quedaba bien y ya está, pero no tenía limitación de dolor. Pero sí que es verdad que a lo mejor había pasado épocas con esa sensación después de entrenar. Y bueno, ese día sí que me sentí una cosa muy rara dentro, tiré la barra, no sé, hice una clase de CrossFit después, Ah, me fui al gimnasio después
a entrenar, porque dije, no he hecho halterofilia, pues he hecho CrossFit, pues voy a hacer un poco de máquinas. Y con dolor, pero bueno, pude entrenar porque no cargué peso, era todo muy aeróbico. Y nada, al día siguiente quedé para cenar con unos amigos y ya me dolía mucho la espalda y a la mañana siguiente, es decir, como 36 horas después, no me pude levantar de la cama. Literal, no podía Literal, levantar. literal. O sea, era como que, ay, ¿qué me pasa? Qué cosa más rara, un dolor muy sordo que iba como en oleadas. Llévame al hospital, llévame a mis compañeros, oye, que no puedo ir a trabajar, que no sé qué me pasa, llévame al hospital. Me llevaron para allá y me pusieron medicación intramuscular, resonancia y tenía una hernia enorme. Lo peor fue que a los 2 días dejé de sentir la pierna y al día siguiente, a los 3 días, dejé de poder moverla. Pero no por dolor, porque hubo una denervación aguda por compresión de la ciática DS5 L1, L5S1, que me comprimió absolutamente pues el ciático y la parte, bueno, las metámeras de eso del L5S1 no se movían. Entonces me dijeron, esto hay que operar. Y yo no me quise operar tampoco porque yo qué sé, soy tonto. Y hablé con mucha gente, esto a veces se recupera, pero cuando a los 2 meses pues seguía sin poder contraer el gemelo ni el bíceps femoral, era como una sensación muy rara, era una semi-monoplegia, pues yo decía como la pierna contraete, como que mandan la orden y no se mueve. Una sensación muy rara. A los 2 meses ya también tenía muchos dolores, iba con corticoides, paracetamol y antiinflamatorios 2 meses y ya pues accedí a operarme. Y a los 2 días de la cirugía pude empezar a contraer el gemelo. No lo he recuperado del todo, o sea, a día de hoy estoy fastidiado ya de por vida, hago vida normal, hago máquinas y gimnasio y tal, pero yo si me pongo a correr 1 minuto, pues me claudica el gemelo a día de hoy. Ha pasado ya 1 año y 2 meses de la lesión. Me dicen, estoy yendo a rehabilitación, que me han quitado los dolores, son unas máquinas allí en Murcia, y me dicen que como la parálisis no es total, seguramente hipertrofiando el gemelo puede hacer vida mucho más normal, pueda compensar, pero ahora mismo estoy en ese punto de ejercicios de gemelo y bueno, parezco tonto, o sea, imagínate, a la pata coja, no aguanto 10 saltos sin que el talón... Bueno, porque ahora mismo hubo una denervación y claro. A ver hasta qué punto es recuperable, pero bueno, Sí. por supuesto, Ahí todo lo que estoy. sea recuperable hay que Sí, lucharlo. pero vamos, hasta hace 2 meses yo aún me levantaba de la cama y no podía poner el pantalón. Tenía que esperar 10 minutos a que se calentara la zona y fastidiado, ¿eh? Bueno, pero te habrá Pero bueno, enseñado... me ha enseñado que el estrés hay que dominarlo, que hay que Exacto. controlarse y es difícil, pero bueno, estoy totalmente recuperado, hago vida normal, hago viajes, hago Exacto, rutas. y no fue a más. Exacto, o sea que es una gran lección que me ha dado la vida, Vale. seguro. Bueno, pasamos a otro tema. ¿Qué te gustaría, digamos, cómo te gustaría ver al José Avellán dentro de 5 años? Pues feliz. Bien, por Es supuesto verdad, feliz, pero ¿en qué circunstancias? ¿Trabajando en el hospital? ¿En qué Sí, punto de mira. creador de contenido? O sea, define tu vida como la ves en la cabeza dentro de 5 años. Curioso, porque si tú me dices a mí hace 5 años, ¿cómo te ves? O sea, esto es un camino que yo me he sentido como un explorador con un machete en la selva. Y a ti no te sorprende que no haya médicos que estén aquí en redes sociales, que no hay. Estamos tú y yo y cuatro. Cada vez más, pero es difícil. O sea, lo que haces tú... bueno, yo a nivel de asistencia hago un 10% de lo que haces tú o menos, entonces para mí es mucho más fácil que lo que haces tú es muy difícil, es muy sacrificado. Sí, muy Es decir, sacrificado. hacer 8 guardias al mes, la Sí. gente no sabe el nivel Sí, de sí. sacrificio Quiero decir, todos los que días, tiene eso. Y llevarte el estrés después a casa y después compatibilizarlo y hacer un reel de Instagram es muy jodido. Por eso entiendo que no haya mucha gente, porque además nada te garantiza que te vaya a ir bien las redes. Sí, lo sorprendente es que me va bien. No, Lo sorprendente no es es que me va sorprendente. bien. Ha sido tenaz, ha Sí. sabido aprovechar las oportunidades, ha sabido decir que sí a Masterchef, que seguramente Sí. fuera muy estresante en el momento de tener que decir que sí. Me cayó el pelo, vamos, lo más grande. Y eso al final, pues con el tiempo, es lo Puede que... ser. O sea, igual que el conocimiento que tú tienes como cardiólogo lo tienen 100.000 cardiólogos más. Ujú. Habrá algunos que sepan menos y otros que sepan más.
pero lo que falta es gente que quiera estar exponiéndose Sí. en las redes Sí, sobre todo no sabes hasta trabajando. qué punto merece la pena, pues económicamente Instagram no No, paga. porque es incierto, ¿no? Cómo te va a ir, ¿no? Claro, total. Yo no sé cómo me veo dentro de 5 años. Lo que sí que te digo, y de verdad te lo confieso, es que me gustaría verme feliz, ya sea pues igual que ahora, trabajando mucho y creando contenido y creo que ayudando a la gente, porque al fin y al cabo yo esto lo hago por ayudar de verdad. O sea, si no, pues no estaría en una plataforma que no paga. O sea, em, yo lo hago por aportar. Pues yo creo que nunca me dejaré el hospital. Mm. Ahora meto el creo, pero es que me gusta muchísimo. Es que yo hago eso, 8 guardias al mes, 6 localizadas, 1 a 2 presenciales ahora mismo. Y es que me despiertan a las 3 4 de la mañana por alguien que se está muriendo. Y es que me gusta. O sea, no es que me guste salvar a una persona que se está muriendo. O sea, claro que es chulo eso. Es que me gusta manualmente lo que hago. Es que me O sea, flipa. la parte técnica. Es que me flipa. Es que me flipa meterme dentro del corazón de alguien y que con mis manos, pues solucionarle o quitarle un trombo o hacer cosas. Y claro, eso, o sea, me encanta salvar un infarto. Es chulísimo. Pero es que me gusta técnicamente. Es que yo Bueno, estoy allí, empiezo a operar, se apagan las luces y yo veo el ¡fum! Del Netflix, tío. O la Play que se enciende, ¿sabes? O sea, es que me encanta. Y miro a veces al lado a mi enfermero y le digo, qué chulo está esto, ¿eh? Y dice, que está guapísimo. Es verdad, es que está chulísimo, es que me gusta mi trabajo. Entonces yo, por muy poco que me dé en comparación a lo que puedes a lo mejor ganar si te haces YouTube o algo así, es que me gusta. Entonces yo creo que nunca dejaré el hospital, porque es lo que más me gusta. Ahora, en redes sociales, pues yo me gustaría seguir mi camino de ser un referente en salud, como creo que estoy consiguiéndolo, que creo que sí. cada vez pues, tengo muchos seguidores y creo que aporto porque doy mensajes que considero que son beneficiosos para todo el mundo. Y la verdad que no sé qué más, pues me gustaría también, yo qué sé, formar una familia, cosas de esas también, Bueno, no, porque, bien, bien. pero como eso tampoco sabes cómo te va a ir, pero yo creo que me gustaría verme sobre todo feliz, sea lo que sea, pues feliz. Pues si lo que te Sí, llena es tu trabajo asistencial, claro. manténlo. Es verdad que quizá el consejo que te doy es que aprenda, por ejemplo, en el caso de la lesión, a manejar bien Claro, el no, eso estrés. fue un Entonces, antes y un después. a lo mejor llega un punto en tu vida, Que no tengo que sé si decidir. que en vez de 8 guardias, pues a lo mejor haciendo Claro, 6 te va claro, mejor. no, o tres, está O bien. 3, ¿no? ¿Sabes? Pero bueno, esos Sí, son sí. etapas de la vida que te vas dando cuenta conforme lo vas Mm, viendo, ¿no? mm. Y tú dices, pues bueno, tengo que apretar de aquí, tengo que aflojar de aquí, vas regulándote, Sí, pero que obviamente si te llena y te flipa y por cómo lo sí, sí, sí. transmites es así, Sí, sí, sí. tienes que mantenerlo. Y el Sí. tema de las redes, bueno, es un altavoz muy potente, es divertido, Sí, es qué guay. estresante, es una montaña rusa, Sí. pero sí, ¿en cuántos años llevas en redes? Si has conseguido esto en 2, 3 Tres, años, tres. Yo me di en la bueno, pandemia. pues imagínate cuando lleves una década Mm. dedicándote a esto, Sí, ¿no? tengo que seguro que mejorar y cambiar cosas o a lo No, mejor irme un poco, desvincularme de las plataformas que tienen que estar ahí, pero también crear algo yo, sí. sí. Bueno, Nada, exploraremos este claro, camino, intentaremos con un seguir machete ahí hoy en la... ayudando a la gente, que es de lo que se trata, ya sea, como tú dices, metiéndote literalmente en el Sí, corazón, o sí, ya sí. sea dando un mensaje que vean a través de esta pantalla y que inspire a cambiar a la gente. Son dos Ujú, formas de ayudar diferentes pero complementarias y que deben ujú, coexistir y que podamos hacerlo muchísimos años más. ujú. Ojalá, Total, ojalá. total, total. Pues José, llegamos al final de esta Nada, charla. Me ha encantado tenerte aquí. Haría 10 episodios contigo hablando de temas diferentes. Gracias por tu tiempo y por tu nada. disposición. Gracias a Y ti. no sé si le quieres decir a tu cámara algo a los espectadores. No, vamos, principalmente te digo a ti que para mí es un placer, que tú eres un referente, que ya lo sabes, que cuando empecé pues te llamé, contacté contigo y hablamos mucho y me ayudas directa e indirectamente, que es un placer que hayas querido contar conmigo y que encantado. Y a todos vosotros pues que os cuidáis mucho, que Eso os es. quiero, ya está. Pues Vale. seguiremos dando caña. Muchas gracias, chicos. Gracias, José. Nos vemos en el episodio 18 de Mejor que ayer. Un fuerte abrazo y a seguir empoderando.